La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima. También un saludo cariñoso para nuestros oyentes de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco y de Ayacucho que nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho. Rosa María, en la semana difícil para la patria, una semana muy compleja. Ay, muy buenos días, amigos. Los lunes no deberían existir, me hacen daño a la salud. Uno llega muy cansado al lunes. Pero bueno, hay mucha información y esta es una semana muy complicada para el país. Muy complicada porque el presidente se expone a ser vacado el próximo jueves. Así de simple. O lo vacan o no lo vacan. O tienen los votos o no tienen los votos. Pero la historia lamentablemente no va a terminar ahí. Ese es el problema. Si terminara ahí, llegaríamos tal vez a alguna suerte de, consenso para poder seguir gobernando el país para bien, en tanto los problemas judiciales de todos los actores políticos se van absorbiendo uno a uno. Pero lamentablemente creo que las cosas van a ser bastante más complicadas. El presidente, además, se ha sabido ayer en algunos programas políticos, ha tenido respuestas muy, muy vagas a las preguntas que se han hecho durante el interrogatorio que llevó a cabo la Comisión Lavallato en Palacio de Gobierno el viernes pasado. Evidentemente su abogado penalista, que está haciendo su trabajo, ayer lo criticaba Rosa María Bartra, pero Rosa María Bartra es abogada también, igual que yo, y sabe perfectamente que un penalista tiene la obligación de defender a su patrocinado sobre cualquier otra consideración. Evitó que el presidente respondiera varias preguntas porque no eran no eran pertinentes, es decir, no eran relacionadas con el tema de investigación de la Comisión Lavallato. ¿Hizo bien el abogado? Sí, es un trabajo profesional, o sea, no hay discusión. Claro, nos quedamos con las ganas de saber otras cosas, por eso es que no responde preguntas vinculadas a otras empresas que no tienen relación alguna con Odebrecht y conexas o constructoras brasileñas de cualquier tipo que hayan realizado actividad en el Perú. Entonces, lamentablemente, al no responder esas preguntas, el presidente no pudo mejorar su defensa, porque lamentablemente el presidente alega que sus empresas personales, es decir, Westfield, su empresa personal, tenía dineros de otros trabajos y que por tanto las transferencias que hace Odebrecht, él no tiene idea de cuánto es ni cómo es. Él gastaba de esta cuenta porque era la cuenta de sus trabajos, de lo que él tenía. Pero como no podía hablar de lo que tenía, entonces no se pudo aclarar el misterio. Si él dice, no, sí, efectivamente hay transparencias de esa cuenta al Perú a lo largo de 11 años o 12 años por $3 millones, pero son de mis ganancias de otros contratos, de otras consultorías que yo tengo, pero no puedo mencionarlas, entonces, porque mi abogado me lo impide, entonces no se puede entender su defensa, lamentablemente. Eso en cuanto a de dónde sale el dinero. Sin embargo, habían otras preguntas más concretas que el presidente no recordaba, lo cual es más dramático, ¿no? O sea, no recordaba una consultoría con Rutas de Lima, cosas posteriores, por cierto, a la época en la que fue ministro, pero no las recordaba. Y eso es extraño, ¿no? Porque estamos hablando de miles de dólares, no estamos hablando de una tarde que pasaste dando consejos de manera voluntaria, ¿no? Estamos hablando de trabajos bien remunerados que es extraño que se puedan olvidar. El presidente no ha tenido la mejor de las defensas, según todos los parlamentarios, que pueden haber ido efectivamente ya con un sesgo. Según Gilberto Violeta, su parlamentario, ahora sabemos que su abogado, no lo sabíamos, fue su abogado muchos años, según su propia declaración, dice que sí, se defendió perfecto, pero la verdad es que no parece claro el asunto. Entonces, vamos a tener problemas. Hay algo que quiero aclarar. He escuchado a la primera ministra y a otros ministros de Estado decir que van a renunciar si hay vacancia. No, es que no van a renunciar, los van a votar. Es que no, lo cesan inmediatamente. Así es que
renuncian o no renuncien, si hay un nuevo presidente, el nuevo presidente elige a su presidente del Consejo de Ministros y ese presidente del Consejo de Ministros propone al presidente nuevo la lista de ministros y el presidente nuevo los designa en compañía de su presidente del Consejo de Ministros. No es que amenazo con mi renuncia, no amenacen a nadie porque si hay vacancia tienen que irse de todas maneras, es lo que dice la Constitución. Y deben ahorrarse el comentario porque van a encontrar gente como Víctor Andrés que les dice que se vayan, nadie los va a extrañar. Claro, entonces están confundiendo al público porque hacen creer que el proceso de vacancia es independiente del Consejo de Ministros y no lo es. Si tú cambias de presidente, cosa que ha pasado, como repito, he dicho en este programa varias veces, muy pocas veces en el Perú, o sea, es como si ustedes me dijeran que Paniagua se iba a quedar con el gabinete de Fujimori, ¿no? Con el primer ministro, con los ministros, y que le iban a renunciar. No, automáticamente se van. Es como si terminara, ¿no es cierto?, la gestión de un presidente. Entra un nuevo presidente, tiene otro consejo de ministros. Ahora, que ese nuevo presidente pueda elegir, si así conviene, y así lo desean o lo manifiestan, a algunos ministros que están ahora en ejercicio, se puede, por supuesto que se puede. La Constitución no tiene impedimento sobre eso. Pero no es una obligación, mucho menos que la primera ministra siga siendo primera ministra. Eso es un eje, digamos, que va a cambiar inevitablemente. Entonces, esta confusión con el público, nosotros queremos decir que vamos a renunciar. No, ya estás renunciada. O sea, terminó tu mandato. O sea, renuncies o no renuncies, te cesan igual. O sea, en el Estado peruano o tú renuncias o te cesan. Una de dos. No quiero renunciar. Como el caso de la señora de Zunedo, ¿te acuerdas? Sí. Te cesan, pues, chao. ¿Ya? Yo conozco un solo caso de un ministro que no quiso renunciar, que lo cesaron. Aurelio Pastor no quiso renunciar y lo cesaron. Entonces, puede ser, lo más probable hasta ahora es que no la tenga fácil el presidente, pero yo leí una frase, creo que es de Martín Tanasca, que me gustó. La vacancia ahorita es una moneda echada al aire. O sea, está volando en el aire. No ha caído todavía, no sabes si es cara o sello. ¿Ya? Entonces es 50-50. Y lo sabremos el día jueves. En la noche seguramente, muy tarde, porque van a hacer un debate larguísimo, como la otra vez, y se van a pasar el día entero en eso. Me gustó tu última frase de tu artículo ha sido de muy ayer. Comentada. Quiere pasar como un presidente vivazo vacao. Claro, o sea, en realidad tengo que agradecerle a Eduardo Darjanta, su columna del día sábado, que lo dijo muy bien. Y claro, de repente no se puede decir a esta hora porque es un poco grosero, pero lo que dice al final de su artículo es que nadie quiere que un pendejo se salga con la suya. Y esa es la sensación que tiene todo el país. Y eso es lo que no entiende el presidente. El presidente no entiende que al haber mentido en tantas cosas importantes, no en cosas pequeñas, sino en cosas importantes, la mentira se le viene encima como una bola de nieve y al final de cuentas lo que hay es un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés. No creo, como he escrito el domingo, que si lo juzguen encuentren comisión de delito por la prescripción. Estos son delitos que se cometieron, sí se cometieron, hace muchísimos años. Entonces, una negociación incompatible en el año 2006, juzgada, digamos, en el 2018, 2019, es improcedente, porque la negociación incompatible tiene 2 años de condena. Entonces el presidente no va a ser condenado por estos hechos. Lo que va a perder es el puesto. Ahora, que hizo todo por no saber enfrentar a una Keiko Fujimori, que es una mujer absolutamente destructiva. O sea, la culpa de lo que le está pasando no solamente es del presidente, ¿no? Están dos para bailar tango. Y la culpa también es de Keiko Fujimori, por supuesto. Keiko Fujimori tiene varios frentes, ¿no es cierto? Uno es el de sacar a Kuczynski del poder a como dé lugar, ¿no es cierto? Y eso desde el día que perdió. Y el otro frente es el frente de sus propias investigaciones fiscales. En este momento tiene a 3 de sus 2 colaboradores, bueno, y el pobre señor Ricardo Briceño, que no tiene nada que ver ahí, pero en fin, 2 de sus más cercanos colaboradores, como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, como impedimento de salir del país, que es una medida restrictiva de la libertad, creo yo, benigna, ¿no? En comparación con la de los Humala, ¿no? Qué gracioso, ¿no?
Estos señores se fueron el día anterior o sea, el día anterior de que hablara Barata se fueron a Estados Unidos, regresaron, ¿no? Impedimento de salida. Humala Ollanta nunca viajó a ninguna parte. A ninguna parte. Después de que fue presidente, viajó en octubre, un viaje a Estados Unidos, regresó, nunca más viajó. Y en julio lo metieron preso por intento de fuga. ¿A dónde? ¿No? Bueno, los ministros, también eso es otra novedad, los ministros, no todos, hay grandes ausencias, los ministros de Humala han firmado un comunicado. Lamentablemente, ¿sabes cuáles son las grandes ausencias? Los primeros ministros. El único primer ministro que firma es Pedro Cateriano. No firma Salomón Lerner, no firma Najara, no firma César Villanueva. O sea, no firman un comunicado donde está. Lo único que dicen los ministros es: ¿por qué no permiten que estos sujetos se defiendan en libertad igual que los otros sujetos que están siendo investigados? Nada más. O sea, a Keiko Fujimori no le han puesto ni impedimento de salida. Y ella es la beneficiaria de esa operación. Ahora, yo sí creo que el fiscal José Domingo Pérez, que es un fiscal que sabe hacer bien su trabajo, ha solicitado lo que corresponde. El fiscal Juárez Atoche, que tenía la consigna de más o menos destruir a los Humala, pidió lo que no corresponde, y un juez canero como Richard Concepción, a la cana, pues. Porque el juez va a hacer lo que le pidan. Si ayer el fiscal hubiera pedido este fin de semana prisión preventiva para Yoshiyama, yo te aseguro que Richard Concepción Cuarcancho se la da feliz. Le encanta. No se conoce un caso en que haya dicho que no. Entonces, claro, pues le encanta. Y también le gusta trabajar de noche, ¿no? Cita a las 10 de la noche del sábado. La sentencia sale a las 5 de la madrugada. Hay un elemento de espectacularidad mediática, ¿no? O sea, así de noche, sábado por la noche, para que salga hay el domingo en la mañana. Hay un elemento de espectacularidad mediática que lo que trata de decir es que yo trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual no es cierto, porque la gente duerme, come, va al baño, hace sus necesidades, o sea, nadie trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana sin parar, ¿no? Hay turnos. Entonces, pero eso, como tú dices, una espectacularidad mediática propia de una persona que quiere hacerse conocida. Yo me imagino que aspira a algún tipo de carrera dentro del Poder Judicial o tal vez fuera de ella. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori tiene que enfrentar ahorita estas acusaciones y esta investigación. Más otra, que es la grave, porque estas son de donaciones de campaña. Estamos que no es un delito. Así es. La otra, la de Joaquín Ramírez, sí, porque le involucra. Entonces, esa es la discusión. Rosa María, los oyentes preguntan por el informe de Cuarto Poder de Anushka. Bueno, ya lo habíamos advertido. Yo escribí de esto apenas tuve conocimiento de que el presidente había traicionado su palabra y me demoré varios días en conseguir la información. Y hay una crónica en el blog mío que se llama rosamariapalacios.pe de hace varias semanas, de la primera semana de enero, donde se explica cómo se tramitó el indulto y por qué el proceso de vacancia y el de indulto terminan estando imbricados en las fechas. O sea, mientras más rápido iba Keiko Fujimori a vacar al presidente, más rápido era el presidente a indultar a Alberto Fujimori. Y en esa rapidez, en esa vacancia express y en ese indulto express, se cometieron errores y se dejaron huellas por todas partes. Por eso es que el Estado peruano no quería mostrar el expediente del indulto de Fujimori a el Congreso del Perú ni a la Defensoría del Pueblo. Anushka tuvo la habilidad de conseguir el expediente remitido a la Corte Interamericana, porque ahí sí lo tenían que remitir. Y bueno, para cualquiera en la Corte Interamericana, el expediente está plagado de irregularidades. Tú no puedes decir el 17 que el señor tiene una serie de dolencias atendibles en prisión y el 19 decir que se muere y que lo tienen que sacar de la prisión. Entonces es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Y regresamos con, por fin, después de tanto tiempo, la congresista Maritza García. A todos los colegas yo les pido que no se pierdan esta entrevista, porque vamos a contar una historia que muy poca gente conoce y que es el origen de mi conocimiento de otros temas. Así que vamos a sentarnos No se acá. muevan, atención con lo que viene con la congresista Maritza García en A Pensar Más con Rosa María Palacio. Pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos a través de la red Sodomco en esta transmisión, a través de Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, también en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco por Radio Huánuco. Rosa María, adelante. Bueno, muy buenos días a Maritza García, nuestra congresista invitada del día de hoy. Hemos tenido muchas dificultades porque ella viaja a Piura, muy seguido, congresista por Piura, es lógico, pero los aviones no nos han favorecido, ¿no, congresista? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ahora, aunque parezca mentira, los aviones sí nos favorecieron. Voy a contar una pequeña historia con autorización de la congresista García. A ver, en noviembre, octubre del 2016, yo escribí una columna que se llamaba Lágrimas en el baño mujeres, ¿no? Y tenía mucha información y todo el mundo estaba muy preocupado, me imagino, en la macaya fujimorista por la información que tenía, tanto que merecí una calumnia también, una columna llena de insultos de la congresista Aramayo, diciendo que todo lo que yo había publicado era mentira, ¿no? Y que estaba aprovechando un incidente menor de una congresista que efectivamente reconocía que sí había una congresista que había llorado en el baño, pero que había tergiversado toda la información. Obviamente yo tenía que proteger a mi fuente, no le contesté, no dije nada, porque además mi fuente estaba en una situación en ese momento de peligro. Ya mi fuente no está en una situación de peligro, está en una situación de plena libertad y me ha autorizado a contarles la historia. La fuente de ese artículo es Maritza García, a quien conocí en un avión. Ella se iba a Piura y yo también, nos sentamos juntas. La vida es muy extraña, sienta juntas en los aviones. Imaginen ustedes un avión con 150 asientos, junta, una junto a la otra, y ella recién era congresista, yo no la conocía, ella sí por la televisión me conocía, y me comenzó a contar una historia que era de terror, donde le estaban quitando sus títulos universitarios, donde le decían que no había ido al colegio, y ella me dice, y me sorprendió mucho, ¿no? Me dijo, yo tengo una felicitación en el diario El Tiempo del director de esta escuela no escolarizada, porque entró congresista en primer puesto a la Universidad Nacional de Piura. ¿Cómo que no fui al colegio si me está felicitando por haber entrado en primer puesto? Bueno, el asunto terminó mal, congresista, porque efectivamente le han quitado sus títulos por ahora, el Colegio de Abogados de Piura. Va a litigar, estoy segura que va a ganar, pero el modus operandi fue lo que a mí me pareció sorprendente, ¿no? Es decir, o te alineas o te mandamos a ética, y si no te pones bonita, traemos a tu accesitario. Así fue, congresista, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo creo que viví todo un drama, del cual creo que he salido fortalecida, porque finalmente he podido demostrar algunas pruebas, porque reservo otras mucho más consistentes, contundentes, que desbaratarían en realidad toda una organización delictiva para traerse abajo un congresista. Y yo me pregunto ahora que soy congresista, si todos los que están purgando condena o en investigación son hechos reales, o es que hay algunos congresistas que están purgando condena de otros periodos que son inocentes y son hechos sembrados. En mi caso, la ventaja es que soy abogada, pero en ellos yo desconozco. Y me ponía a planificar y a ver cómo desenmascarar a esta organización. No ha sido fácil, Rosa María. El recorte periodístico de la felicitación lo cortaron y lo extrajeron como para que no tenga la prueba contundente. Pero la felicidad más grande que tengo es que ese director cayó ante el interrogatorio del señor Llovera y le contestó que en honor a la verdad sí había estudiado. Para mí, desde ahí, yo tengo una tranquilidad absoluta que me permita respirar. Claro, pero esa era una prueba muy clara. Si el director del colegio te felicita por entrar en primer puesto, después dice que no has estudiado ahí, ¿qué pasó? De la universidad. Claro, no, o sea, el problema con la congresista García es que la congresista García tuvo una hija muy joven, entonces, como muchas jóvenes en el Perú, y está muy bien, y dice muy bien de ellas, fue a un colegio no escolarizado para terminar su secundaria, como debe hacerse además. Hay que terminar la secundaria como de lugar, y en esa época había menos oportunidades de las que hay ahora, ciertamente, ¿no? Entonces termina su secundaria, cuarto, quinto y media, y postula a la universidad. Y entra en primer puesto, criando hija y todo, ¿no? Y
termina su carrera. Doble mérito. Claro, entonces termina su carrera de abogada y luego estudia una maestría. Y ahí viene el otro lío, que en la hoja de vida le ponen maestría. Y ella me dice, yo nunca puse maestría. Yo puse estudios de maestría completos, o sea, los estudios, pero no he presentado la tesis. El personero le puso maestría. Pero acá la doctora, como había llenado a mano su hoja de vida, fue al notario y la fedateó. Vivaza. Entonces, hay la prueba contundente de que lo que dice la hoja de vida no es lo que ella escribió. Pero usted ahí ya tenía dudas, esa gente. En realidad sí, porque había habido un conflicto anterior Eso cuando es lo yo que postulo. eso es lo que poca gente sabe. Usted postula a una primaria que se hace en Piura, ¿no es cierto? Una precandidatura. Una precandidatura. Hay unas elecciones internas y usted gana. Para sorpresa de los fujimoristas, porque usted no era fujimorista. Era popular, pero no era fujimorista. Y la candidata era otra. ¿Ya? Y a la hora de confeccionar las listas, a usted no la ponen en la No, lista. no, no. Así es. ¿Y usted se fue a litigar a dónde? Al Jurado Nacional de Elecciones. Dentro del Jurado Nacional de Elecciones, faltando 3 o 4 días para el cierre de campaña, el Jurado Nacional de Elecciones me da la razón a mí y emite una resolución ordenando al partido mi reincorporación, pero el partido no me reincorporó. Entonces yo pedí que la lista de Piura se venga abajo, caso contrario me inscriban ellos mismos. Me inscribió, pero el propio jurado. O sea, el partido nunca me inscribió. De ahí hubo un primer enfrentamiento, que es lo Claro. que me ha costado todo este sufrimiento. Por eso, ya venía la cosa mal de origen. Se producen las elecciones y la congresista gana. Contra los pronósticos de los otros, porque usted no había tenido mucho tiempo de hacer campaña, ¿no? 4 días y... ¿A qué atribuye que le eligieran? ¿A su trabajo en...? La gente vio la injusticia que estaba cometiendo Fuerza Popular en ese entonces, porque yo tuve que recurrir a los medios de comunicación para dar a conocer lo que estaba pasando. Entonces era una burla. Un día me decían sí, al día siguiente no. Entonces en toda esa batalla la gente creo que se solidarizó conmigo y vio que había un abuso de poder y de paso les gustó, ¿no?, el enfrentamiento que yo hice, porque yo dije, no importa que no gane, pero sentemos un precedente jurídico para que no exista este tipo de burlas y abusos contra los precandidatos, porque yo ya había invertido, Rosa María, tiempo, trabajo, locales, entonces Claro. para mí era una burla y yo no quería ser burlada. Claro, era un tema ya de honor y usted dijo, no, pues a mí no me van a agarrar de sonsa, ¿no? Y usted me contó que el avión y le dije, ¿pero por qué te metiste en serio? Porque mi hija me dijo, mamá, tú no puedes dejar que te pisen así. Entonces dijo, no, yo voy a pelear. No era fujimorista, ella fue invitada por una amiga a decir, ¿por qué no te presentas a una precandidatura? Y como eran primarias abiertas y cualquiera se podía presentar, se presentó. Así fue. Bueno, imagínense pues cómo la reciben el 28 de julio. No precisamente con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Y ahí comenzó su vía crucis. Primero con la hoja de vida, diciendo que usted te había dicho que era maestría cuando no era maestría. Bueno, sacó la placa, las fotos, tenía todo, las fotos de ella en la ceremonia de graduación, la placa donde aparece su nombre en la maestría. Claro, no ha hecho la tesis, pero sí ha hecho los estudios. Y luego, bueno, su hoja fedateada. Y luego comenzó con el tema de que usted no había hecho secundaria. Ya se fueron por la secundaria. Por la secundaria para quitarle toda la universidad. Ahora, tiene que haber un contubernio, ¿no es cierto?, del rector de la universidad con personas que están detrás de todo esto, porque nadie le quitan el título así. Oiga, ni a Acuña le han quitado el título. ¿Cómo puede ser? Fueron momentos muy dolorosos y yo le he dicho que es una banda organizada. ¿Por qué? Porque fue precisamente el asesor legal de la universidad quien empieza la denuncia con ética, coludido con una parlamentaria. Entonces, cuando él empieza la denuncia en ética, yo lo tomé como algo sin importancia porque dije, tengo toda mi documentación, pero nunca imaginé que ellos llegaran a organizarse tan bien para anular del sistema 2 cursos, porque ya primero fue que no tenía la maestría, que era cierto, yo no había consignado la maestría, Así es. pero luego como les demostré que sí tenía la maestría concluida, se fueron a indicarme que no tenía maestría concluida, que estaba Ya. inconclusa. Para ello me borraron 2 cursos y como abogada corrí, busqué al docente y el docente dijo, un momentito, Acá tengo mis acá actas. tengo mis actas, ella ha sido mi alumna. Entonces ya como no pudieron con ese tema, se fueron ahora por el colegio. Ha sido un sufrimiento tan largo. Pero van a ir hasta Se kindergarten. fueron por el colegio y finalmente me quitaron los títulos. Me han quitado los títulos. Y hoy en he el colegio de demandado. abogados de Piura. No, quien me quita los títulos es la universidad. La universidad, no el misma. colegio de abogados. No, el colegio sencillamente
inscribe la Claro. anulación temporal Temporal. de la colegiatura. Claro. Igual que la Usted ha SUNEDU, ¿no? denunciado a la universidad. Por supuesto, yo demandé desde el año pasado Ya. a la universidad para la restitución del grado y la universidad ni siquiera ha contestado la demanda. O sea, eso es lo más grave. Después de todo el daño, porque no solamente es un perjuicio moral, sino es un daño psicológico, Y es un daño económico. económico y aparte, ¿cómo quedé yo ante la sociedad? Cuando yo opinaba en mis Twitter, lo primero que me decía la gente, calla burra, no has terminado el quinto de secundaria. O sea, me sentía tan ofendida y hoy me siento tranquila porque el Ministerio Público ha archivado la falsificación de hoja de vida, porque le he Claro. comprobado con mi cargo de que no llené yo esa hoja de vida. Ese es un dato para todo el futuro. Todo el que tiene hoja de vida a mano, vaya al notario, que se la fedateen y de ahí la entrega al personero. Porque el personero es el que la pasa. Y si el puede per- hacer todos los cambios. pues, si tú no eres la favorita y te quieren sacar después, ahí te meten pues el hachazo y después, pues es increíble. Yo cuando me contaba todo esto en el avión, el vuelo a Piura dura 1 hora y 20, ustedes se imaginarán, ¿no? Entonces, decía, yo le pregunté una cosa, le dije, yo no entiendo todo esto, me parece espantoso, pero ¿por qué sigue ahí? ¿Se acuerda? Le dije, pero ¿por qué sigue ahí? Había una muchacha muy joven, una ingeniera, sentada al lado de nosotros que escuchaba todo fascinada. No sé cómo se llama, pero yo dije, tú te callas la boca, le dije, porque esto es una conversación confidencial. Luego salió escribiendo en el Facebook esa chica. Ah, ¿lo contó? Contando, sí, en el Facebook, una historia que ella misma había escuchado que era testiga, pero que no la podía creer. Que no la podía creer. Ella Y yo lo tampoco. escribió. Decía, pero la pregunta es, ¿qué haces con esta gente? Entonces, ahí Maritza García me dijo, bueno, estoy esperando, ¿no? Y la otra cosa que me contó, y yo de ahí ya saqué el celular y comencé a tomar notas, me dijo, no soy la única. Somos varias, y sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres, que era y ella me dio unos 5 nombres, que hasta ahora los tengo anotados, y de esos 5 nombres se fueron con Kenji 3. Pero con los mismos, el modus operandi era parecido, ¿no es cierto? Todas, yo verifiqué antes de publicar que todas hayan pasado por ética, y todas habían pasado por ética. Sí, en realidad sí. O sea, las estrategias del alineamiento político no son las correctas, Claro. porque el alineamiento político lo manejan a través de la Comisión de Ética Claro. y muchos le tienen terror. En mi caso, al principio, como sabía que no era cierto, tenía la tranquilidad, pero de alguna forma eso incomoda y me hizo sufrir mucho, tal vez así que en el avión yo me puse a llorar a contarte porque primero no te reconocí, pero luego cuando ya estaba cerca te reconocí y dije, es periodista. Pero cuando a mí me pregunta en el baño, Aramayo, ¿tú has sido la que es, porque has viajado en el avión? Yo le dije, sí, ¿y qué tiene? No estoy mintiendo. Cuando luego la señora Keiko me pregunta a mí, yo también fui sincera y le dije, sí, En su cara, le dijo. yo he sido la que le he comentado, pero eso no debe salir del partido, le digo, es que Es la verdad. nadie me escucha, porque de verdad es que es difícil, era muy difícil llegar a la señora Keiko. Eso es un gran problema en el partido, porque si tú tienes a tu lideresa y tienes el contacto con ella, tal vez ella te puede escuchar y tener una visión distinta y decir, paren acá, no es la forma de manejar un partido político. Pero como no hay el contacto directo, entonces los dos asesores son los que manejan la situación y he ahí el daño que se le hace al congresista, ¿no? Sí, usted me lo contó ahí en el aire, me dijo, sí, efectivamente, pero no, te llaman al escaño. Entonces yo dije, pero ¿por qué han votado por una ley que les impide salirse, la ley Mordaza? Porque nos obligaron. Sí, yo me opuse, yo te comenté, le dije, no estoy de acuerdo yo, y no solamente yo, y varios parlamentarios. Pero que recibían la llamada de Ana Vega al escaño, diciendo, tienes que votar así. Y claro, si tienes un procedimiento en ética, si están a punto de quitarte tu vida, ¿no?, profesional, bueno. Y no solamente profesional, Usted- la libertad está en claro. juego con un proceso. ¿Usted se sintió coactada a votar en algunos momentos así? En varios momentos, yo siempre quise votar por el lineamiento de Kenji cuando vi algunos excesos y algunos abusos, entonces, pero la decisión era en bloque, y como estaba dentro de un partido, no había un soporte político Claro. como ahora lo tenemos, Claro. que es Kenji Usted, Fujimori. usted tenía que esperar Que haya irse el en momento, grupo. el momento oportuno. No hubo la oportunidad nunca antes, pero yo siempre le decía a Kenji, ábrete porque tú serías el soporte de muchos que nos queremos ir, pero tampoco él tenía de repente el momento oportuno, hasta que se dio. Y hoy en día lo que se ve es que efectivamente quienes hemos sido afectados están dando un paso al costado. y hablan con Kenji directamente. Directamente, es súper sencillo. Tú vas y Kenji está ahí atento.
en su oficina, aunque dicen Kenji no va, pero Kenji está todos los días en su oficina, que está aquí en el mismo Congreso de la República y está escuchando los pedidos de los congresistas, los pedidos de la ciudadanía, de la población, de las bases, de los alcaldes, está trabajando. O sea, es un trato muy diferente al de la Es hermana. diferente, es un trato muy diferente porque es el líder que se acerca al congresista y eso es importantísimo dentro de un partido Eso es político. una gran lección. Vamos a hacer pausa, no se muevan, hay mucho más por contar, ¿ah? Mire la vacancia, la otra vacancia y todo lo demás. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios en una entrevista muy interesante con la congresista Maritza García. La gente dice, esto es una tragicomedia cortesía del Fujimori. Bueno, esto ya se sabía, o sea, digamos, yo lo sabía desde el 2016. Por eso es que yo le dije al presidente cuando censuraron a Jaime Saavedra, se lo dije claramente, si no lo enfrentan, hoy, poniendo hoy la confianza del presidente del Consejo de Ministros de frente, para que todo el país lo vea, te van a vacar. Así de simple. Sin saber todo lo de Odebrecht, porque el objetivo político de Keiko Fujimori es vacar al presidente de la República. O sea, por lo menos sacarlo del poder. Ella cree, y usted lo puede confirmar, congresista, que le han robado la elección. Y lo he dicho en una entrevista reciente. Bueno, yo he aceptado el resultado, ¿no? Pero sigue hablando de que los policías no salieron a votar. ¡Qué mentira! ¿No es cierto? Sigue hablando de que las mesas en el extranjero se abrieron muy tarde, como si eso hubiera determinado su derrota, ¿no? Y el hecho de que no se acerque a su propia bancada y que esté encapsulada es también muy extraño, ¿no? Por lo menos a mí me parece extrañísimo. ¿Qué quiere Keiko Fujimori? Desde su perspectiva, ¿qué quiere? Bueno, en realidad hay dos aspectos muy importantes aquí que resaltar. El primero es que sí, efectivamente, tiene Keiko hasta ahora las dudas que le robaron la votación, las elecciones. Ese es un primer momento. Y el segundo momento es que Keiko siempre ha estado pendiente de que en el gabinete estén personajes allegados a Fuerza Popular. Eso generó la salida de varios ministros, Claro. ¿cierto? Las oposiciones rotundas, las censuras. Esas situaciones son las que han debilitado al gobierno. Y además, el presidente tuvo un gran error. Mostró mucha debilidad desde un inicio. Esa debilidad de que ven, que quiero hablar contigo para negociar. No, pues es el presidente de la República. Tiene que darse y tener la investidura que para eso le concede la Constitución Política del Estado. Y como presidente falló desde un primer momento. Falló, hay fallas. Gravísimas las hay. Esas situaciones han sido aprovechadas para estar en ese tirijala, porque hoy en menos de 3 meses estamos con un segundo pedido de vacancia y que ni siquiera sabemos hasta la fecha interpretar válidamente lo que significa incapacidad moral permanente, porque no está desarrollado en la Constitución Política Es un del concepto Estado. subjetivo. Así es, y que corresponderá a la conciencia de cada congresista determinar. Si yo fuera congresista, y miren, con todo lo que critico al presidente Fujimori, iba a decir, al presidente Kuczynski, entre otras cosas, por haber mentido en el indulto a Fujimori, yo no podría vacarlo porque no creo que esté entre el concepto. O sea, ese es el tema. Pero si yo fuera él, renunciaría por la cantidad de cosas que tengo debajo, ¿no? O sea, ya los rocones que tiene enterrados son demasiado grandes. Pero esa es una decisión personal también. En todo caso, o sea, está claro que ustedes van a apoyar al presidente, pero van a volver a presentar otra moción, congresista. Eso no me queda la menor duda. Así es. O sea, yo estoy segura que 3 meses más sale otro hecho y van a volver a presentar nueva moción de censura. Y nos vamos a pasar con mociones de censura, de vacancia. Durante los 5 años. Sí, cada 3 meses, ya al final nos vamos a reír. Y en alguna, van a ganar. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos alargando la agonía de un país parado. Porque a lo único que se dedica el Ejecutivo y el Legislativo es a una lucha de poder. ¿De Que han roto el equilibrio de los poderes. No, ¿a quién se queda sentado en el sitio? ¿Y a quién empujo para sacarlo de su sitio? En todos los niveles. A usted la quieren votar para meter a su execretaria. Al otro quieren votar para meter a Vizcarra. Yo te jalo la alfombra para que yo me... Y no hay ninguna posibilidad de gobernar un país en ese estado. No se puede, no lo dejan tampoco, porque hay que reconocer también, no lo defiendo al presidente de la República, pero sí defiendo la democracia del país, sí defiendo la estabilidad económica, la gobernabilidad que nosotros requerimos para avanzar como país. Pero, ¿qué es lo que pasa?
que el presidente se muestra demasiado débil en algunos aspectos. ¿Qué pasó con la Comisión Lavallato? La Comisión Lavallato ha sido aprovechada precisamente para manejar esta situación de las mociones de vacancia. A mí me causa mucha extrañeza que en la moción de vacancia, en la segunda moción de vacancia, no se haya incluido el informe de la Unidad de Investigación Financiera, que es un hecho que no está dentro de la moción, pero que sin embargo no me extraña que el día jueves sea el caballito de batalla. ¿Qué pasaría si no lo vacan al presidente? Va a venir una nueva moción, pero por ese informe de la unidad financiera que no formó parte de la segunda moción. Claro. Entonces no podemos pasar nosotros los 3 años y medio que faltan de esa forma porque el país sigue perdiendo. Ahora, en el caso de la primera moción de vacancia, si uno ve las fechas y ve la velocidad a la que querían sacar al presidente, yo creo que están imbricados los dos procesos. Es decir, el fujimorismo Keiko se entera de que su padre ha pedido un indulto. El 11 de diciembre lo pide. El 13 de diciembre, la señora Rosa María Marta saca la carta de Odebrecht con los pagos de Westfield. El 13, 2 días después. Y de ahí viene una carrera en preparar el indulto, ¿no es cierto? Y el presidente defendiéndose. El presidente salva la vacancia con los votos de ustedes, pero ustedes sabían, díganme la verdad, que iban a indultar a Fujimori. O sea, que si ustedes salvaban al presidente, indultaban a Fujimori. Quiero ser honesta. Hay situaciones, en mi caso, no conocía. Yo estuve internada en la clínica y no conocía. Yo llegué al Parlamento y vi toda la gente movida a una situación tan incierta y me pregunté qué pasa. O sea, ¿qué pasa? Yo estaba segura que Fuerza Popular tenía sus votos. Estaba súper segura. Y como los votos eran en bloque, obviamente tenía que respetarse. Pero yo me quedé extrañada cuando vi los laberintos con Kenji, los ataques, y me acerqué y pregunté qué pasa. Y me dijeron, están preocupados porque no tienen los votos. Ahí es donde yo me entero recién de que no habían los votos. Ya, y ahí se va a buscar a Kenji usted, o Kenji la busca. No, obviamente Kenji estaba dentro del Parlamento Ya. y yo le pregunto qué es lo que pasaba, Ya. ¿no? Y ya lo he contado, finalmente yo decidí votar así. Y Kenji le porque- dijo, ayúdame. No, no es que ayúdame, lo que Kenji me dijo es que no era el momento indicado, porque él lo veía como un abuso y efectivamente como abogada ya lo había analizado yo también y habíamos conversado con otras colegas de que era un procedimiento absolutamente arbitrario por la rapidez con la que Así se quería vacar al presidente de la República. ¿Pero usted no sabía nada del indulto? No, yo no sabía nada del indulto. Pero en absoluto. otros de los Avengers sí sabían, ¿no? Porque usted no fue a hablar con Alberto. No, yo lo saludé en la clínica cuando él estuvo mal, mucho antes del indulto. 2 Ya. veces lo fui a ver en la clínica, que coincidió con mi tema de salud, porque en aquel entonces era tanto el estrés que paraba en la clínica. Hoy en día me siento tan libre que nunca más he vuelto a ir a la clínica. Que usted estaba atendiéndose en la misma clínica Sí, del en la presidente. misma clínica del No presidente. le puedo Sí, creer. yo estaba atendiéndome en la O misma sea, clínica. subía de piso nomás. Sí, exactamente. Entonces iba y lo visitaba. Lo visitaba Pero lo 2 visitaba veces. porque ya Kenji le permitía pasar. No, lo visitaba porque yo sentía un cariño, porque Piura, cuando yo hice la campaña, mis 3 días de campaña, y antes cuando toqué puertas para sumarme, ¿no? Claro. Como precandidata, la gente del Bajo Piura tiene muchísimo cariño por las obras que él hizo en Piura. Entonces Claro. despertaba ese cariño y quería conocerlo en persona porque no lo conocía. Y lo visité y conversamos y recordaba mucho las obras y los colegios que había hecho en Piura. Eso Entonces, fue en la clínica. en la clínica. O sea, usted sí. en Batita y él también. Yo lo visité una vez estaba yo con mi consulta médica Claro. y en la otra oportunidad también tenía consulta médica. no pero estaba cuando internada. estuve internada yo, él no estaba internado. Ah, bueno. Sí. Pero ya, eso. Y Kenji sabía de estas reuniones. Él sabe que hay muchos congresistas de Fuerza Popular que lo visitan al expresidente, sabe que sienten el cariño y que muchos han llegado. Ahora, usted se acerca, esa noche tan complicada de la vacancia, usted se acerca a Kenji. Bueno, hay unas fotos finales famosas, ¿no? Donde se abrazan todos. Bueno, usted estaba Fue emocionada, un grito de libertad, la verdad, Rosa María, después de todo lo que yo había vivido. pero decidió su libertad esa misma tarde. Esa misma tarde porque sea, sabía, yo sabía- que teníamos un soporte político. O sea, Usted yo no me llega- imaginaba lo del Usted indulto. llega y se ve, y se nota en las cámaras. Llegó la congresista García que estaba internada. Sí. O sea, la han traído para que vote. O sea, a usted la trajeron, se equivocaron, la hubieran dejado internada nomás. ¿No? A usted la llamaron y dijeron, tienes que vestirte y venir, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. La llamaron así y usted fue. dijo, ya, bueno, ahí voy, pues ya. Se sentó ahí media turuleca, pues se sentó. Muy bien. Y usted veía que acá pasaban unas cosas raras y sus amigas le dicen, nos vamos con Kenji. Y usted dice, nos vamos con Kenji. Sí. Ahora, usted sabía que le iban a votar del partido haciendo eso. Nosotros teníamos la seguridad de que sin un soporte político, si no era Kenji, nunca nadie se podía abrir. Por Ya. eso siempre le decía a Kenji,
ábrete, Kenji, necesitamos un soporte, somos Ay. muchos los que queremos ir. Pero él no daba un paso al costado, entonces nadie se atrevía a irse. Yo sola tampoco nunca lo hubiera hecho. Claro. Él fue el soporte político que nosotros Pero mire, necesitábamos. Patricia Donaire lo hizo sola. Patricia Andaire lo hizo sola, pero ella se fue a otro partido Claro, político. Yo claro. no quería irme a otro Es, partido político, o sea, lógico. yo quería ser independiente, ¿no? Lógico. Y quedarme finalmente con Kenji porque era Fujimori. Y Entonces- el maltrato que yo vi también dentro de las bancadas hacia Kenji Fujimori, o sea, yo me preguntaba si esto pasa con este joven, con este muchacho. Que es el hermano, ¿no? Que es no tanto que es el hermano, sino que es líder también fundador del partido. O sea, si no hay un respeto para él, no hay un cariño para él, ¿qué quedará para nosotros? Nosotros teníamos que esperar el momento indicado y el momento indicado se dio ese día. Pero nunca, en mi caso, yo nunca pensé ni sabía. Fue ahí, en ese momento, cuando yo recién salí de mi curul, pasé al lado de Kenji, sonreí de alegría porque sentí que teníamos un soporte político que nos iba a permitir decir y votar a conciencia. O sea, fue ahí nomás que se organizó. Ahí, en mi caso, me Él sumé al grupo. tenía como 3 o 4 ya. Él Y tenía ya un grupo, un pero grupo yo no estaba dentro que de yo ese sé grupo. que le había asegurado a Fernando Zavala, tengo 3 o 4, pero no estoy segura de cuántos Hoy tenía más. un grupo de 8 congresistas. Yo he sido la última que me he sumado. Pero Y ella llegaba de la manejaba su clínica. grupo. Sí. Ahora, están haciendo una estrategia muy graciosa. Bueno, graciosa debe ser para Kenji, pero para su hermana debe ser el delirio, porque le van quitando un congresista por semana. O sea, en vez de decir ya, pásense todos pues de una vez, no, no, entonces la vuelven loca, pues, porque no sabe cuántos votos tiene, no sabe nada. Y de las personas que menos esperan, ¿ya? Y son personas, como ellos se quejan, que van a sus reuniones, que saben sus estrategias. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Para enloquecerla nomás. Lo que pasa es que cuando han tratado de renunciar, como en el caso de Federico Pariona, hubieron ciertas presiones y Federico tuvo que regresar nuevamente a la bancada. Entonces, yo creo que la forma más segura es haciendo tu carta de renuncia, demuestras tu valentía y es un hecho irrevocable. Claro. Frente a esa seguridad, entonces tú recién puedes decir, ok, recibo a este congresista porque no me lo van a volver a quitar. Sí, claro, porque hay unos topitos también, ¿no? Hay unos topitos, sí, y hay que tener mucho cuidado porque no se sabe, incluso puede ser que se estén pasando pero que sean infiltrados, entonces es política, pues Por y eso, en política todo puede ahora, suceder. a la hora de la votación se va a saber la A verdad. la hora de la votación se va a saber la verdad. La verdad, se esclarece a la hora de la votación. Y muchos tienen clarísimo que es una revancha por el indulto de don Alberto Fujimori. Bueno, He ahí el quiebre dentro de Fuerza Popular. Claro. Más que revancha, yo le diría, en el caso de mucha gente, sobre todo los que son antifujimoristas, es la mentira. O sea, un presidente no puede pedirnos que le creamos todo su tema económico, porque ha sido un acto de buena fe. O sea, decir, sí, pues él no recibió de Westfield, es su palabra, no tenemos ninguna otra prueba. Contundente. Entonces yo le creo porque creo en su palabra, pero resulta que es un grandísimo mentiroso. Entonces, ¿cómo le Problema. puedo creer de nuevo? El problema es que ha mentido y eso hay que reconocerlo. Ha Ha mentido en mentido. reiteradas oportunidades, pero también es cierto, Rosa María, que se requieren de investigaciones profundas para determinar No, eso si es lo otra que dice cosa. o No, no, además ni es siquiera, cierto. no creo que ni siquiera sea delito porque ha prescrito todo. Han pasado muchos años. Delito no lo es. No hay delito. Mire, negociación incompatible, claro que le tocaba, tiene de pena 2 años. O sea, eso ya pasó. Aparte, la edad le favorece. Por Con la eso. prescripción se reduce el plazo. Se reduce a la mitad la edad. O sea, yo y usted sabemos que preso no va a ir. O sea, olvídense. No va a haber ahí una condena. Pero lo que sí sabemos es que, por lo menos desde mi punto de vista, una persona que miente en temas graves. Porque una cosa es que te digan, te voy a hacer la carretera. Bueno, y no te la hacen, ya sabemos, porque no tuvo plata, porque no tuvo capacidad de gestión. Pero una cosa es que te diga, no voy a indultar a Alberto Fujimori y al día siguiente lo indulte. Es una mentira muy grande. Entonces ya no te creo pues que no sabías que Westfield tenía plata de Odebrecht. Porque su argumento es, yo no sabía que Westfield tenía plata de Odebrecht. Claro, es evidente que ha habido mentiras, pero hay que diferenciar pues. si es que hay incapacidad o no hay incapacidad en esas Ese mentiras. es otro tema. Entonces, a eso es lo que nosotros acá, vamos. Pregunta urgente, José Alejandro Godoy. ¿Sabe usted quiénes son los Fujitrolls? Hay un montononón de ¿Y Fujitrol por qué que nos su gente, golpean. la gente de su ex bancada, o sea, acusada al gobierno de tenerlos, pero ¿usted cree que en su bancada hay un grupo de Fujitrolls organizados? En la ex bancada. En la ex Lo bancada. hay, lo hay. Lo hay. Lo hay, Le lo consta. hay, lo hay. Se nota, lo hay. Incluso hay trabajadoras del Congreso. No, hay gente trabajadoras pagada que con mis impuestos. Golpean fuerte, golpean muy duro. Se Yo los, tengo sabe a que es todos, Fujitroles. yo los tengo todos bloqueados, así que no se preocupe, soy la reina del bloqueo. Pero no puede ser pues que con nuestra plata, ¿no es cierto?, se pague a gente para que nos insulte.
¿Qué cosa es Lo esto? que no sé si es que estos señores están, o sea, si todos son contratados o es que es gente que son sencillamente del partido, Claro, de o afuera trabajadores. del partido simpatizantes y que de repente, como siempre, hay reuniones constantes, se reúnen y les asignan a cada uno su función, pero que hay fujitroles, hay fujitroles. Vamos a la A pausa, la pausa, y Rosa regresamos. María. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Queda con 53 minutos, último bloque, la gente se está manifestando. Blanca Velázquez dice: 1000 disculpas a la señora congresista, creo que en algún momento la ofendí dando, por cierto, las falsedades del partido queiquista. Luego Carmen Cervantes dice: es increíble que una cero a la izquierda como Keiko, que apenas si puede hablar, se crea con derecho a ser presidente de un país. Y así hay muchos comentarios a través del Facebook, Rosa María. Exactamente. Bueno, ¿usted cree que Alberto Fujimori quiera él dirigir un partido político? No, No. eso sí está descartado porque lo he conversado y lo hemos conversado personalmente con el señor Alberto, y es una persona con una salud bastante deteriorada. Aunque parezca mentira, está más afectado porque la situación jurídica de él es absolutamente ¿Por incierta. qué no lo sacan del país? ¿Por qué no se va a Tokio? Porque de verdad, ustedes somos abogados. O sea, si yo tengo que esperar una decisión que me puede ser desfavorable, ¿dónde la voy a esperar? ¿En un país donde me pueden volver a meter a la cárcel? ¿O me voy a un país donde no me pueden extraditar? Yo no entiendo, la verdad. Yo creo que él alberga la esperanza de que los peruanos reconozcan en algún momento todo lo que él hizo también por el Perú. Hubieron cosas malas, sí, Pero pero es que también nadie, hubieron cosas usted sabe que a nadie se le juzga positivas. por sus cosas buenas, te juzgan por tus Por lo cosas, malo. por lo malo. Nadie te lleva al juzgado por tus bondades. A él se le juzgó por crímenes, se le encontró culpable, se le condenó, cumplió 12 años de su condena o 10 años de su condena. Muy bien. La Corte Interamericana, después de lo que hemos visto con el expediente, o sea, es evidente que ese expediente está plagado de irregularidades. Lo más probable es que la resolución de la Corte le sea desfavorable. No sé en qué extremo, pero desfavorable. ¿No le parece raro que su hijo no lo haya sacado al Perú? Hoy día puede salir libremente, ¿eh? Creo que el presidente no tiene la menor voluntad Ah, ya no de quiere irse. retirarse del país. El estado de salud es bien complicado, no le jugaría bien para irse solo. 2, él quiere afrontar, ya ha afrontado 12 años de prisión a la edad que tiene y con una salud quebrantada, o sea, no está ni para hacer política ni para fugarse del país. Ahora. Él está, creo yo, esperando que se haga justicia nada más. Muy bien. Kenji sí quiere ser candidato del 2021. A nosotros ya vamos a formar el partido. Ajá. Ya, ahorita ¿Qué mismo nombre ya. le vamos a poner? Justamente estamos en la búsqueda del nombre para que no haya colisión con ningún otro partido Ya. político y que le den luz verde. Estamos precisamente en eso y supongo que de aquí en estos días estaremos comprando el kit electoral. O sea, no hay duda de que Kenji Fujimori va a ser candidato al 2021. Y sus congresistas van a ser ustedes van a su lista al Congreso. Supongo que sí, todos los congresistas que están con él, como Claro, corresponde, ¿no? Porque yo siempre digo, algo le tienes que ofrecer al congresista que quiera, reelegirse, que lo reelijan es otra cosa. Del Congreso anterior solo reeligieron 17, ¿eh? Que la reelección, el pueblo castiga duramente al Congreso en cada elección, no lo reelige. Pero es interesante que Kenji, ahora usted le ve a Kenji Fujimori posibilidad de ser presidente del Perú con franqueza, ¿no? Mire, Es yo le bien voy a joven, decir, ¿ah? Rosa María, Kenji es muy joven, pero hay una gran verdad. Perú lo quiere muchísimo. Los conos, Sí, sí, sí. Piura, Tumbes, toda la zona norte lo quieren. Kenji se para en un lugar y tiene el triple de gente del presidente actual y de su hermana Keiko Fujimori. Ah, bueno, sí, claro. Kenji es muy querido por el pueblo y además, déjame decirte que pese a lo silencioso que es, yo lo he dicho, es un estratega político. ¿Quién paralizó la vacancia? ¿Quién es el congresista más votado? ¿Quién sacó y liberó 12 congresistas? O sea, no lo pudo hacer nadie. Ni siquiera Keiko ha podido retener a los 12 congresistas. Pero parece que Kenji es como Moisés salvando a los judíos de los egipcios. Es una cosa, pero lo sacó de la esclavitud. Nos sacó y para nosotros, de verdad, lo vamos a valorar siempre porque eran momentos muy difíciles. Bueno, usted ha dicho que se van 5, 6, 10. ¿Cuántos más se van con ustedes? Para julio tenemos 15 porque el objetivo es estar en la mesa directiva. O sea, para julio son 15, ahorita son Sí, 12. Vamos 12. Vamos 12. Ah, faltan 3 más nomás. Están 3 nomás. Ahora, hay 2 que ya dijeron que no van a votar a favor de la vacancia, Elías
y ayer el otro, que ha salido este fin de semana. Pero ellos O sea, siguen siendo de fuerza popular. Exactamente. Pero es respetable su decisión y a mí me alegra muchísimo que hoy tengan esa valentía Pero y los ese van a vo- coraje de pero los poder. van a votar, No pues. los van a votar porque saben que ya tienen un soporte donde irse, más aún con la creación del partido de Kenji. No los van a votar, ya no pueden votarlos. Ya Ajá. no pueden haber los abusos que habían antes, las intimidaciones ya no, porque hay esa libertad, ya lo han dicho públicamente. No estoy de acuerdo con la vacancia, voy a votar de acuerdo a mi criterio. Incluso he leído hoy Pariona. El art. Pariona acaba de señalar hoy día, he visto en una columna, decir, por favor, permítame la libertad de votar de acuerdo a mi conciencia. Entonces ya son varios que quieren votar de acuerdo a su Pariona se conciencia. debió haber ido con ustedes, ¿no? Pariona regresó, se vino, pero no duró mucho, se regresó. Se regresó. Pero ella no votó ella votó con la vacancia con Claro, con el él partido. votó por la vacancia. Sí. Así es. Ahora, ¿usted cree entonces que hay, digamos, 3 más que se van a ir con ustedes y cuántos cree que no van a votar a favor de la vacancia, que van a desobedecer la orden del partido? Bueno, hay discrepancias muy serias dentro de la bancada de Fuerza Popular por el tema de la vacancia. Lo Claro. dije desde hace mucho tiempo. Claro. Mientras más hablen de la vacancia, mayor quebrantamiento interno habrá y lo hay. Pero la decisión es mañana, martes. Ellos se reúnen y tomarán una decisión si se respeta el voto democrático o les exigen a todos votar en bloque. Eso ya dependerá de la reunión de mañana y del coraje y la valentía que tenga cada congresista para salvar Pero, el país. perdón, mejor es lo que ustedes hicieron. No dices nada, se va confiadaza, ¿no? Y de repente, plop, pierde la votación. Claro, en el caso de nosotros muchos dijimos sí, para evitar la presión, ¿no? Sí, pero finalmente ya analizando. Y la parte de la defensa juega un papel muy importante. ¿Qué le dijo Luz Salgado? Algo le dijo feo, ¿no? A mí no, No. fue al congresista Clayton. A Clayton, mí no le quiso dar la mano. No, para mí la señora Luz Salgado es una de las pocas congresistas respetables. Sí, me dijo que la trató bien. Sí, pero de repente en ese momento hubo un exceso, ¿no? Pero Ahora, es muy respetable. ¿es verdad que Miki Torres le dijo a Kenji, y después se lo dijo a varios, que iban a ser los culpables de que Keiko fuera visitada por sus hijas en la prisión? ¿Eso es verdad? Me reservo esa respuesta. No se reserve nada, si lo hemos contado todo. No, me reservo esa respuesta. Eso sí me lo han dicho, que le decía con el dedo a Kenji, con el dedo cuando lo tocaba, tu hermana va a ser visitada por tus sobrinas en la cárcel, por tu culpa, si es que no vacamos a PPK. Ahora, es raro, ¿no? Porque PPK nunca ha mostrado ningún deseo de meter a la cárcel a Keiko Fujimori. No se le ve un ánimo vengativo. Claro, entonces, No tiene ¿por esa- qué pensaban eso? Al contrario, con Vizcarra yo estaría más preocupada. Sí, no sé, porque Vizcarra tiene que llegar y más bien Es hacer... más político. Es más político y 2, tiene que salir a decir, oigan, nosotros no trazamos con la corrupción, todos los corruptos se van a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces es complicado, ¿no? Bueno, para julio son 15 y tienen que capturar la mesa directiva como, 1 por lo menos. La mesa directiva puede estar representada por un parlamentario del bloque de Kenji, pero también se puede concertar con otras fuerzas políticas. La idea sería que ustedes junten a todos contra los fujimoristas. Es que ahí ya pues tendrías la presidencia de la mesa directiva. Por eso, si pues. fuese así, la presidencia, no una vicepresidencia, sino hablaríamos de la Entonces, presidencia. se juntan todos contra Keiko, ponen a Kenji de presidente del Congreso. Él no lo quiere. No necesariamente. Kenji no No le quiere. interesó porque tal es así que dio un paso al costado para darle la oportunidad a Luz Salgado, quien era una congresista con mucha Claro, experiencia. no, él no quería. Sí, él eso no está le claro. interesa eso. Pero, digamos, como gesto político. Podría le expli- ser Vitocho. No, le explico por Podría qué. ser Vitocho también, es que con la escúcheme, experiencia que esa tiene. elección de julio es muy importante. Muy importantísima. ¿Por qué? A ver, escuchen por qué. Porque si no vacan al presidente el jueves, van a volver a presentar mociones de vacancia. Pero ya más ¿Ok? debilitadas. No importa, pero el que sea, hay el riesgo de que el que sea el presidente del Congreso sea el presidente del Perú. Entonces no me puede poner a Vitocho, pues señora. O sea, tiene que ponerme a alguien que podría ser el presidente del Perú. Piénselo Claro, bien. porque si estamos pensando en la vacancia tras vacancia, va a llegar el momento en que el presidente del Congreso quede como presidente del Perú, aunque sea temporalmente. Entonces, habría que pensar bien quién sería, porque si estamos hablando de eventuales vacancias consecutivas, le vamos a dar el trono de repente. A cualquiera. Pero no, también el señor Vitocho es un congresista antiguo, pero últimamente lo he visto muy ligado a la Comisión Lavallato, situación que ya Sí. hace perder terreno, ¿no? Porque se veía él y Johnny Lescano como personas. Por ejemplo, yo tengo una opinión de Johnny Lescano. No se casa con nadie. Con nadie.
con nadie. Nunca lo he visto coludirse con Tiene nadie. demasiados años en el Congreso, por eso no se casa con nadie. Ahora, piénselo bien, porque si van a ser todos contra los 55 que le queden a Keiko, implica también que puedan tener el control de todo. O sea, el reparto de las presidencias de las comisiones, ¿ok? Pero falta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que Claro. nos permitan a nosotros, y Ser nos bancada. correspondería con 15 congresistas, nos correspondería, creo, 3 comisiones. Claro. 3 comisiones, y sería diferente. No, pero, porque pero le explico una cosa. Durante la época del fujimorismo del 1992 hasta el año 90, hasta el año 2000, los fujimoristas tenían mayoría en el Congreso y no permitieron que nadie sea presidente de comisión que no sea fujimorista. Nunca. Este tema de reparto proporcional ha venido ya con la democracia, con Toledo. Entonces ustedes se pueden poner pues dictatorial y decir, acá las comisiones se reparten entre la mayoría y la mayoría está constituida por la izquierda, nosotros, va a ser difícil, ¿no? No, El pero- APRA, Acción Popular, APP, no hay futbolistas. Sería duro. muy duro. Esa muy sería duro. una derrota muy grande Pero- para Keiko. ¿Ah? Pero tenemos que nosotros seguir luchando, porque para eso nos ha elegido el pueblo, hacer prevalecer la democracia. Yo creo que Keiko cometió el error por sus asesores políticos, un error grave también, yo lo dije de ese momento, que era generar esa animadversión dentro de su propia bancada contra ella, con estos procesos, como usted dice, digamos, procesos que son delictivos, ¿no? Robarte las actas del colegio, sacarte los Fingir un títulos. incendio, Fi- fingir un robo. o sea, actividad criminal organizada contra sus propios congresistas. Fue muy doloroso. Y es muy duro. Muy Entonces, doloroso. eso, Yo sufrí muchísimo, eso, no Rosa se, María. eso no se va a perdonar así nomás. Entonces, evidentemente ustedes están en guerra contra Keiko Fujimori. Te diría más contra los asesores de Keiko Fujimori, pero aunque siempre en un partido político quien es la cabeza es la lideresa. Así es. Pero estos actos maquiavélicos, como yo les llamo, son manejados, sí me consta, por los asesores, porque yo varias veces me enfrenté con los asesores y les dije, ya sáquenme, ¿qué esperan? Esto es montado, ustedes lo saben. O sea, siempre les dije de frente y al fresco, ¿no? O sea, ya pues, ¿cuándo me van a sacar? O me van a tener ahí los 5 años. ¿Por qué? Por las oposiciones Ahora, ¿no que... cree que van a seguir tratando de desaforarla de todas maneras a usted y a todos los que Sí, están he con visto usted? que los troles dicen, te quedan pocos días, espérate nomás, ya te vas a ir del Congreso. O sea, sí, de eso estoy segura, porque incluso hay ingresos de la cesitaria a la bancada de Fuerza Popular. A mí no me queda duda de que a mí se me viene una batalla muy dura, La muy cesitaria fuerte, va de visita. pero me agarro de Dios, de verdad. Es bien duro, pero los troles lo dicen. Fuera de acá ya te quedan pocos días cuando me insultan, Ahora, que son lo pocos pasa- ahora, ¿no? Ahora, lo que pasa es que para poderla desaforar tendrían que tener 66. No, tendría que tener primero una sentencia condenatoria por la presunta falsedad. Y Ya. gracias a Dios eso está en camino al archivo, Al porque ya se archivo. archivó. Ya. Ya se archivó. Ya. Esperemos que el jurado no apele, pues, ¿no? Pero Ya. ya se archivó. Ok, pero también podría ser que la ponen a disposición o sea, la encuentran flagrante, porque eso podrían decir, y la ponen a disposición del Poder Judicial y la desaforan con mayoría de 66 votos. Con ellos montados. Exacto, Con ellos montados. exactamente, pero con 66 votos. El problema es que ya no tienen 66 votos. Ya no hay, pues. Ya no hay. Ya no hay. Y lo que ustedes están negociando, supongo, con todas las demás fuerzas políticas, es justamente que no se desafuere a nadie en este Que contexto. se respete la voluntad popular del pueblo. Nosotros hemos sido elegidos para los 5 años, excepto que cometas un delito, pues, Claro, ¿no? lógico. Fragante, una acusación constitucional, una sentencia condenatoria, que se den los parámetros legales para que sea un desaforo justo y no pues maquinado. Tremendo. Bueno, tremenda historia de la que yo fui parte en un avión hace mucho tiempo, hace muchos casualidad. meses, de pura casualidad, porque la gente, Dios sabe lo que hace, los pone a la gente en los caminos. Y bueno, vamos a ver qué pasa el jueves. Que sea lo mejor. Yo he dicho claramente que si yo fuera congresista no podría vacar al presidente porque no encuentro, digamos, el Elemento elemento constitucional exactamente, fundamental para poder vacar. Pero, Hagámoslo bien, pero no lo hagamos así. Claro, pero sí considero que ha cometido terribles faltas, que ha mentido descaradamente y que si él tuviera un poquito de vergüenza, o sea, si yo fuera él renunciaría, porque no puedes quedarte callado ante imputaciones tan serias sobre un conflicto de interés que es manifiesto y que sí se dio. Ya a estas alturas me queda clarísimo que el conflicto de interés se dio y que yo podía tener dudas en diciembre porque creía en la palabra del presidente.
Mucha gente dice, no, es la misma acusación, no ha pasado nada, no hay hechos nuevos. Sí hay un hecho nuevo. La palabra del presidente se devaluó. Entonces tú creías en su palabra porque era un hombre honorable que no mentía. Y resulta que sí miente. Entonces ya no lo puedes creer. Lo que sucede en el país es que han habido otros gobiernos de presidentes que sí han ameritado una causa de no, por vacancia, como en el supuesto. caso de Alejandro Toledo, Claro. o en el caso de Saraí. Pero como no hemos estado acostumbrados a estos temas, entonces tenemos que analizarlo con pinzas porque no sabemos hasta ahora, no hay un orden constitucional que desarrolle la incapacidad moral permanente. Así es. Entonces, ese es el problema. Ay, 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 qué complicado. Bueno, nos vemos muy pronto. Espero tenerla pronto de regreso por acá. Gracias. Que no demore 10 años, Disculpa. ni 10 vuelos a Piura, ¿ya? Y bueno, espero que nos hayan escuchado en Piura también. Sí, sí. Y que se resuelva pronto la situación judicial, ¿no? De todos los que están en esta, no es la única congresista que ha sido sometida a estos problemas, que se resuelvan pronto la situación judicial y que con las pruebas que se tienen, que se diga claramente qué es lo que pasó, ¿no? Y yo conocía la historia desde el primer día, por eso la congresista Marisa García sabía que yo sabía y que había un montaje, ¿no? Que incluye incluso prensa local en Piura. Ah, sí. Eso hay que decirlo. La prensa fue 9 meses consecutivos. Yo he sido dilapidada tremendamente. Prensa mi local en honor, Piura, todo. asesor del Congreso, asesores de la universidad, congresistas, o sea, accesitarias, ac- bancada. o sea, Fue mucha muy- gente coludida, el mismo rector de la universidad, el director del colegio, coludida, digamos, Director de UGEL, que hoy está buscado por la justicia porque tiene un proceso abierto por actos de corrupción. me muero. Entonces, muy bien, ese es el tema, que se reitera en otros casos. Y es una jugadaza para tener listo el desafuero y meter accesitarios que te son más favorables. Yo lo he anunciado esto hace semanas, ¿ah? O sea, esa es la jugada de Fuerza Popular ahora. Hay que sacar a estos señores y meter a otros. Estamos todos advertidos. Muy bien. Nos vamos, Rosa María. Nos vemos hasta Muchísimas mañana. gracias a toda la red Sodonco en todo el Perú. Gracias, muy buenos días. Y gracias a todos sus comentarios que han estado Sí, bastante. gente ha estado comentando. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Se cometieron hace muchísimos años. Entonces, una negociación incompatible en el año 2006, juzgada, digamos, en el 2018, 2019, es improcedente, porque la negociación incompatible tiene 2 años de condena. Entonces, el presidente no va a ser condenado por estos hechos. Lo que va a perder es el puesto. Ahora, que hizo todo por no saber enfrentar a una Keiko Fujimori, que es una mujer absolutamente destructiva. O sea, la culpa de lo que le está pasando no solamente es del presidente, ¿no? Están dos para bailar tango. Y la culpa también es de Keiko Fujimori, por supuesto. Keiko Fujimori tiene varios frentes, ¿no es cierto? Uno es el de sacar a Kuczynski del poder a como dé lugar, ¿no es cierto? Y eso desde el día que perdió. Y el otro frente es el frente de sus propias investigaciones fiscales. En este momento tiene a 3 de sus 2 colaboradores, bueno, y el pobre señor Ricardo Viceño, que no tiene nada que ver ahí, pero en fin, 2 de sus más cercanos colaboradores, como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, como impedimento de salir del país, que es una medida restrictiva de la libertad, creo yo, benigna, ¿no? En comparación con la de los Humala, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Estos señores se fueron el día anterior o sea, el día anterior de que hablara Barata, se fueron a Estados Unidos, regresaron, ¿no? Impedimento de salida. Humala Ollanta nunca viajó a ninguna parte. Después de que fue presidente, viajó en octubre, un viaje a Estados Unidos, regresó, nunca más viajó. Y en julio lo metieron preso por intento de fuga. ¿A dónde? ¿No? Bueno, los ministros, también eso es otra novedad, los ministros, no todos, hay grandes ausencias, los ministros de Humala han firmado un comunicado. Lamentablemente, ¿sabes cuáles son las grandes ausencias? Los primeros ministros. El único primer ministro que firma es Pedro Cateriano. No firma Salomón Lerner, no firma Najara, no firma César Villanueva. O sea, no firman un comunicado donde está. Lo único que dicen los ministros es:
¿por qué no permiten que estos sujetos se defiendan en libertad, igual que los otros sujetos que están siendo investigados? Nada más. O sea, a Keiko Fujimori no le han puesto ni impedimento de salida. Y ella es la beneficiaria de esa operación. Ahora, yo sí creo que el fiscal José Domingo Pérez, que es un fiscal que sabe hacer bien su trabajo, ha solicitado lo que corresponde. El fiscal Juárez Atoche, que tenía la consigna de más o menos destruir a los Humala, pidió lo que no corresponde, y un juez canero como Richard Concepción, a la cana, pues. Porque el juez va a hacer lo que le pidan. Si ayer el fiscal hubiera pedido este fin de semana prisión preventiva para Yoshiyama, yo te aseguro que Richard Concepción Cuarcancho se la da feliz. Le encanta. No se conoce un caso en que haya dicho que no. Entonces, claro, pues le encanta. Y también le gusta trabajar de noche, ¿no? Cita a las 10 de la noche del sábado. La sentencia sale a las 5 de la madrugada. Hay un elemento de espectacularidad mediática, ¿no? O sea, así de noche, sábado por la noche, para que salga hay el un domingo elemento, en la mañana. hay un elemento de especularidad mediática que lo que trata de decir es que yo trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual no es cierto, porque la gente duerme, come, va al baño, hace sus necesidades, o sea, nadie trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana sin parar, ¿no? Hay turnos. Entonces, pero eso, como tú dices, una espectacularidad mediática propia de una persona que quiere hacerse conocida. Yo me imagino que aspira a algún tipo de carrera dentro del Poder Judicial o tal vez fuera de ella. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori tiene que enfrentar ahorita estas acusaciones y esta investigación. Más otra, que es la grave, porque estas son de donaciones de campaña. Estamos que no es un delito. Así es. La otra, la de Joaquín Ramírez, sí, porque le involucra. Entonces, esa es la discusión. Rosa María, los oyentes preguntan por el informe de Cuarto Poder de Anushka. Bueno, ya lo habíamos Es el advertido. indulto. Yo escribí de esto apenas tuve conocimiento de que el presidente había traicionado su palabra y me demoré varios días en conseguir la información. Y hay una crónica en el blog mío que se llama rosamariapalacios.pe de hace varias semanas, de la primera semana de enero, donde se explica cómo se tramitó el indulto y por qué el proceso de vacancia y el de indulto terminan estando imbricados en las fechas. O sea, mientras más rápido iba Keiko Fujimori a vacar al presidente, más rápido era el presidente a indultar a Alberto Fujimori. Y en esa rapidez, en esa vacancia express y en ese indulto express, se cometieron errores y se dejaron huellas por todas partes. Por eso es que el Estado peruano no quería mostrar el expediente del indulto de Fujimori a el Congreso del Perú ni a la Defensoría del Pueblo. Anushka tuvo la habilidad de conseguir el expediente remitido a la Corte Interamericana, porque ahí sí lo tenían que remitir. Y bueno, para cualquiera en la Corte Interamericana, el expediente está plagado de irregularidades. Tú no puedes decir el 17 que el señor tiene una serie de dolencias atendibles en prisión y el 19 decir que se muere y que lo tienen que sacar de la prisión. Entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Y regresamos con, por fin, después de tanto tiempo, la congresista Maritza García. A todos los colegas yo les pido que no se pierdan esta entrevista porque vamos a contar una historia que muy poca gente conoce y que es el origen de mi conocimiento de otros temas. Así que vamos a sentarnos No se acá. muevan, atención con lo que viene con la congresista Maritza García en A Pensar Más con Rosa María Palacio. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos a través de la red Sodomco en esta transmisión, a través de Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, también en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco por Radio Huánuco. Rosa María, adelante. Bueno, muy buenos días a Maritza García, nuestra congresista invitada del día de hoy. Hemos tenido muchas dificultades porque ella viaja a Piura, muy seguido, congresista por Piura, es lógico, pero los aviones no nos han favorecido, ¿no, congresista? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ahora, aunque parezca mentira, los aviones sí nos favorecieron,
Voy a contar una pequeña historia con autorización de la congresista García. A ver, en noviembre, octubre del 2016, yo escribí una columna que se llamaba Lágrimas en el baño mujeres, ¿no? Y tenía mucha información y todo el mundo estaba muy preocupado, me imagino, en la bancada fujimorista por la información que tenía, tanto que merecí una calumnia también, una columna llena de insultos de la congresista Aramayo, diciendo que todo lo que yo había preguntado, pero publicado era mentira, ¿no? Y que estaba aprovechando un incidente menor de una congresista que efectivamente reconocía que sí había una congresista que había llorado en el baño, pero que había tergiversado toda la información. Obviamente yo tenía que proteger a mi fuente, no le contesté, no dije nada, porque además mi fuente estaba en una situación en ese momento de peligro. Ya mi fuente no está en una situación de peligro, está en una situación de plena libertad y me ha autorizado a contarles la historia. La fuente de ese artículo es Maritza García, a quien conocí en un avión. Ella se iba a Piura, yo también, nos sentamos juntas. La vida es muy extraña, sienta juntas en los aviones. Imaginen ustedes un avión con 150 asientos, junta, una junto a la otra, y ella recién era congresista, yo no la conocía, ella sí por la televisión me conocía, y me comenzó a contar una historia que era de terror, donde le estaban quitando sus títulos universitarios, donde le decían que no había ido al colegio, y ella me dice, de vacancia, en la segunda moción de vacancia, no se haya incluido el informe de la Unidad de Investigación Financiera, que es un hecho que no está dentro de la moción, pero que sin embargo no me extraña que el día jueves sea el caballito de batalla. ¿Qué pasaría si no lo vacan al presidente? Va a venir una nueva moción, pero por ese informe de la Unidad Financiera que no formó parte de la segunda moción. Claro. Entonces no podemos pasar nosotros los 3 años y medio que faltan de esa forma porque el país sigue perdiendo. Ahora, en el caso de la primera moción de vacancia, si uno ve las fechas y ve la velocidad a la que querían sacar al presidente, yo creo que están imbricados los dos procesos. Es decir, el fujimorismo Keiko se entera de que su padre ha pedido un indulto. El 11 de diciembre lo pide. El 13 de diciembre, la señora Rosa María Parta saca la carta de Odebrecht con los pagos de Westfield. El 13, 2 días después. Y de ahí viene una carrera en preparar el indulto, ¿no es cierto? Y el presidente defendiéndose. El presidente salva la vacancia con los votos de ustedes, pero ustedes sabían, díganme la verdad, que iban a indultar a Fujimori. O sea, que si ustedes salvaban al presidente, indultaban a Fujimori. Quiero ser honesta. Hay situaciones, en mi caso, no conocía. Yo estuve internada en la clínica y no conocía. Yo llegué al Parlamento y vi toda la gente movida a una situación tan incierta y me pregunté qué pasa. O sea, ¿qué pasa? Yo estaba segura que Fuerza Popular tenía sus votos. Estaba súper segura. Y como los votos eran en bloque, obviamente tenía que respetarse. Pero yo me quedé extrañada cuando vi los laberintos con Kenji, los ataques, y me acerqué y pregunté qué pasa. Y me dijeron, están preocupados porque no tienen los votos. Ahí es donde yo me entero recién de que no habían los votos. Ya, y ahí se va a buscar a Kenji usted, o Kenji la busca. No, obviamente Kenji estaba dentro del Parlamento ya. Y yo le pregunto qué es lo que pasaba, ya. ¿no? Y ya lo he contado, finalmente yo decidí votar así. Y Kenji le dijo, ayúdame. No es que ayúdame, lo que Kenji me dijo es que no era el momento indicado, porque él lo veía como un abuso y efectivamente como abogada ya lo había analizado yo también y habíamos conversado con otras colegas de que era un procedimiento absolutamente arbitrario por la rapidez con la que se quería vacar al presidente de la República. ¿Pero usted no sabía nada del indulto? No, yo no sabía nada del indulto. Pero otros de los Avengers sí sabían, ¿no? Porque usted no fue a hablar con Alberto. No, yo lo saludé en la clínica cuando él estuvo mal, mucho antes del indulto. 2 veces lo fui a ver en la clínica, que coincidió con mi tema de salud, porque en aquel entonces era tanto el estrés que paraba en la clínica. Hoy en día me siento tan libre que nunca más he vuelto a ir a la clínica. ¿Y usted estaba atendiéndose en la misma clínica del presidente? Sí, en la clínica del presidente. No le puedo creer. Sí, yo estaba atendiéndome en la misma clínica. O sea, subía de piso nomás. Sí, exactamente. Entonces iba y lo visitaba. Pero lo visitaba porque ya Kenji le permitía pasar. No, lo visitaba porque yo sentía un cariño, porque Piura, cuando yo hice la campaña, mis 3 días de campaña, y antes cuando toqué puertas para
sumarme, ¿no? Claro. Como precandidata, la gente del Bajo Piura tiene muchísimo cariño por las obras que él hizo en Piura. Entonces Claro. despertaba ese cariño y quería conocerlo en persona porque no lo conocía. Y lo visité y conversamos y recordaba mucho las obras y los colegios que había hecho en Piura. ¿Eso Entonces, fue en la clínica? en la clínica. O sea, usted sí. en Batita y él también. Yo lo visité una vez estaba yo con mi consulta médica Claro. y en la otra oportunidad también tenía consulta médica. no pero estaba cuando internada. estuve internada yo, él no estaba internado. Ah, bueno. Sí. Pero ya, eso, ¿y Kenji sabía de estas reuniones? Él sabe que hay muchos congresistas de Fuerza Popular que lo visitan al presidente, al expresidente, sabe que sienten el cariño y que muchos han llegado. Ahora, usted se acerca, esa noche tan complicada de la vacancia, usted se acerca a Kenji. Bueno, hay unas fotos finales famosas, ¿no? Donde se abrazan todos. Bueno, usted estaba Fue un emocionada, grito de libertad, la verdad, Rosa María, después de todo lo que yo había vivido. pero decidió su libertad esa misma tarde. Esa misma tarde porque sea, sabía, yo sabía- sabía que teníamos un soporte político. O sea, Usted yo no me llega- imaginaba lo del Usted indulto. llega y se ve, y se nota en las cámaras. Llegó la congresista García que estaba internada. Sí. O sea, la han traído para que vote. O sea, a usted la trajeron, se equivocaron, la hubieran dejado internada nomás. ¿No? A usted la llamaron y dijeron, tienes que vestirte y venir, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. La llamaron así y usted fue. dijo, ya, bueno, ahí voy, pues ya. Se sentó ahí media turuleca, pues se sentó. Muy bien. Y usted veía que acá pasaban unas cosas raras y sus amigas le dicen, nos vamos con Kenji. Y usted dice, nos vamos con Kenji. Ahora, usted sabía que le iban a votar del partido haciendo eso. Nosotros teníamos la seguridad de que sin un soporte político, si no era Kenji, nunca nadie se podía abrir. Por Ya. eso siempre le decía a Kenji, ábrete Kenji, necesitamos un soporte, somos Ah, ya. muchos los que queremos ir. Pero él no daba un paso al costado, entonces nadie se atrevía a irse. Yo sola tampoco nunca lo hubiera hecho. Claro. Él fue el soporte político que nosotros Pero mire, necesitábamos. Patricia Donaire lo hizo sola. Patricia Andario lo hizo sola, pero ella se fue a otro partido Claro, político. Yo claro. no quería irme a otro Es, partido ah, político, o sea, lógico. yo quería ser independiente, ¿no? Lógico. Y quedarme finalmente con Kenji porque era Fujimori. Y Entonces- el maltrato que yo vi también dentro de las bancadas hacia Kenji Fujimori, o sea, yo me preguntaba si esto pasa con este joven, con este muchacho. Que es el hermano, ¿no? Que no tanto que es el hermano, sino que es líder también fundador del partido. O sea, si no hay un respeto para él, no hay un cariño para él, o sea, ¿qué quedará para nosotros? Nosotros teníamos que esperar el momento indicado y el momento indicado se dio ese día. Pero nunca, en mi caso, yo nunca pensé ni sabía. Fue ahí, en ese momento, cuando yo recién salí de mi curul, pasé al lado de Kenji, sonreí de alegría porque sentí que teníamos un soporte político que nos iba a permitir decir y votar a conciencia. O sea, fue ahí nomás que se organizó. Ahí, en mi caso, me Él sumé tenía, al grupo. él tenía como 3 o 4 ya. Él Y tenía ya un grupo, un pero grupo yo no estaba dentro que de yo ese sé grupo. que le había asegurado a Fernando Zavala, tengo 3 o 4, pero no estoy segura de cuántos Hoy tenía más. un grupo de 8 congresistas. Yo he sido la última que me he sumado. Pero Y ella llegaba de la manejaba su clínica. grupo. Sí. Ahora, están haciendo una estrategia muy graciosa. Bueno, graciosa debe ser para Kenji, pero para su hermana debe ser el delirio, porque le van quitando un congresista por semana. O sea, en vez de decir ya, pásense todos pues de una vez, no, no, entonces la vuelven loca, pues, porque no sabe cuántos votos tiene, no sabe nada. Y de las personas que menos esperan, ¿ya? Y son personas, como ellos se quejan, que van a sus reuniones, que saben sus estrategias. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Para enloquecerla nomás. Lo que pasa es que cuando han tratado de renunciar, como en el caso de Federico Pariona, hubieron ciertas presiones y Federico tuvo que regresar nuevamente a la bancada. Entonces, yo creo que la forma más segura es haciendo tu carta de renuncia, demuestras tu valentía y es un hecho irrevocable. Claro. Frente a esa seguridad, entonces tú recién puedes decir, ok, recibo a este congresista porque no me lo van a volver a quitar. Sí, claro, porque hay unos topitos también, ¿no? Hay unos topitos, sí, y hay que tener mucho cuidado porque no se sabe, incluso puede ser que se estén pasando pero que están infiltrados, entonces es política, pues Por y eso, en política todo puede ahora, suceder. a la hora de la votación se va a saber la A verdad. la hora de la votación se va a saber la verdad. La verdad, se esclarece a la hora de la votación. Y muchos tienen clarísimo que es una revancha por el indulto de don Alberto Fujimori. Bueno, He ahí el quiebre dentro de Fuerza Popular. Claro. Más que revancha, yo le diría, en el caso de mucha gente, sobre todo los que son antifujimoristas, es la mentira. O sea, un presidente no puede pedirnos que le creamos todo su tema económico, porque ha sido un acto de buena fe. O sea, decir, sí, pues él no recibió de Westfield, es su palabra, no tenemos ninguna otra prueba. Contundente. Entonces yo le creo porque creo en su palabra, pero resulta que es un grandísimo mentiroso.
Entonces, ¿cómo le puedo creer de nuevo? El problema es que ha mentido y eso hay que reconocerlo. Ha Ha mentido en mentido. reiteradas oportunidades, pero también es cierto, Rosa María, que se requieren de investigaciones profundas para determinar No, eso si es lo que otra dice cosa. o No, no además ni es siquiera, cierto. no creo que ni siquiera sea delito porque ha prescrito todo. Han pasado muchos años. Delito no lo es. No hay delito. Mire, negociación incompatible, que era lo que le tocaba, tiene de pena 2 años. O sea, eso ya pasó. Aparte, la edad le favorece. Por Con la eso. prescripción se reduce el plazo. Se reduce a la mitad la edad. O sea, yo y usted sabemos que preso no va a ir. O sea, olvídense. No va a haber ahí una condena. Pero lo que sí sabemos es que, por lo menos desde mi punto de vista, una persona que miente en temas graves. Porque una cosa es que te digan, te voy a hacer la carretera. Bueno, y no te la hacen, ya sabemos, porque no tuvo plata, porque no tuvo capacidad de gestión. Pero una cosa es que te diga, no voy a indultar a Alberto Fujimori, y al día siguiente lo indulta. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque me dijo, yo tengo una felicitación en el diario El Tiempo del director de esta escuela no escolarizada, porque entró congresista en primer puesto a la Universidad Nacional de Piura. ¿Cómo que no fui al colegio si me está felicitando por haber entrado en primer puesto? Bueno, el asunto terminó mal, congresista, porque efectivamente le han quitado sus títulos por ahora el Colegio de Abogados de Piura. Va a litigar, estoy segura que va a ganar, pero el modus operandi fue lo que a mí me pareció sorprendente, ¿no? Es decir, o te alineas o te mandamos a ética. Y si no te pones bonita, traemos a tu accesitario. Así fue congresista, ¿verdad? Fue Bueno, todo un drama. efectivamente, yo creo que viví todo un drama, del cual creo que he salido fortalecida porque finalmente he podido demostrar algunas pruebas, porque reservo otras mucho más consistentes, contundentes, que desbaratarían en realidad toda una organización delictiva para traerse abajo un congresista. Y yo me pregunto ahora que soy congresista, si todos los que están purgando condena o en investigación son hechos reales, o es que hay algunos congresistas que están purgando condena de otros periodos que son inocentes y son hechos sembrados. En mi caso, la ventaja es que soy abogada, pero en ellos yo desconozco. Y me ponía a planificar y a ver cómo desenmascarar a esta organización. No ha sido fácil, Rosa María. El recorte periodístico de la felicitación lo cortaron y lo extrajeron como para que no tenga la prueba contundente. Pero la felicidad más grande que tengo es que ese director cayó ante el interrogatorio del señor Llovera y le contestó que en honor a la verdad sí había estudiado. Para mí, desde ahí, yo tengo una tranquilidad absoluta que me permita respirar. Claro, pero esa era una prueba muy clara. Si el director del colegio te felicita por entrar en primer puesto, después dice que no has estudiado ahí, ¿qué pasó? De la universidad. Claro, no, o sea, el problema con la congresista García es que la congresista García tuvo una hija muy joven, entonces, como muchas jóvenes en el Perú, y está muy bien, y dice muy bien de ellas, fue a un colegio no escolarizado para terminar su secundaria, como debe hacerse además. Hay que terminar la secundaria como de lugar, y en esa época había menos oportunidades de las que hay ahora, ciertamente, ¿no? Entonces termina su secundaria, cuarto, quinto y media, y postula a la universidad. Y entra en primer puesto, criando hija y todo, ¿no? Y termina su carrera. Doble mérito. Claro, entonces termina su carrera de abogada y luego estudia una maestría. Y ahí viene el otro lío, que en la hoja de vida le ponen maestría. Y ella me dice, yo nunca puse maestría. Yo puse estudios de maestría completos, o sea, los estudios, pero no he presentado la tesis. El personero le puso maestría. Pero acá la doctora, como había llenado a mano su hoja de vida, fue al notario y la fedateó. Vivaza. Entonces, hay la prueba contundente de que lo que dice la hoja de vida no es lo que ella escribió. Pero usted ahí ya tenía dudas, esa gente. En realidad sí, porque había habido un conflicto anterior Eso cuando es lo que yo poca postulo. Eso es lo que poca gente sabe. Usted postula a una primaria que se hace en Piura, ¿no es cierto? Una precandidatura. Una precandidatura. Hay unas elecciones internas y usted gana. Para sorpresa de los fujimoristas, porque usted no era fujimorista. Era popular, pero no era fujimorista. Y la candidata era otra. ¿Ya? Y a la hora de confeccionar las listas, a usted no la ponen en la lista. Así es. ¿Y usted se fue a litigar a dónde? Al Jurado Nacional de Elecciones. Dentro del Jurado Nacional de Elecciones, faltando 3 o 4 días para el cierre de campaña.
El Jurado Nacional de Elecciones me da la razón a mí y emite una resolución ordenando al partido mi reincorporación, pero el partido no me reincorporó. Entonces yo pedí que la lista de Piura se venga abajo, caso contrario me inscriban ellos mismos. Me inscribió, pero el propio jurado. O sea, el partido nunca me inscribió. De ahí hubo un primer enfrentamiento, que es lo Claro. que me ha costado todo este sufrimiento. Por eso, ya venía la cosa mal de origen. Se producen las elecciones y la congresista gana. Contra los pronósticos de los otros, porque usted no había tenido mucho tiempo de hacer campaña, ¿no? 4 días y... ¿A qué atribuye que le eligieran? ¿A su trabajo en...? La gente vio la injusticia que estaba cometiendo Fuerza Popular en ese entonces, porque yo tuve que recurrir a los medios de comunicación para dar a conocer lo que estaba pasando. Entonces era una burla. Un día me decían sí, al día siguiente no. Entonces en toda esa batalla la gente creo que se solidarizó conmigo y vio que había un abuso de poder y de paso les gustó, ¿no?, el enfrentamiento que yo hice, porque yo dije, no importa que no gane, pero sentemos un precedente jurídico para que no exista este tipo de burlas y abusos contra los precandidatos, porque yo ya había invertido, Rosa María, tiempo, trabajo, locales, entonces Claro. para mí era una burla y yo no quería ser burlada. Claro, era un tema ya de honor y usted dijo, no, pues a mí no me van a agarrar de sonsa, ¿no? Y usted me contó que el avión y le dije, pero ¿por qué te metiste en serio? Porque mi hija me dijo, mamá, tú no puedes dejar que te pisen así. Entonces dijo, no, yo voy a pelear. No era fujimorista, ella fue invitada por una amiga a decir, ¿por qué no te presentas a una precandidatura? Y como eran primarias abiertas y cualquiera se podía presentar, se presentó. Así fue. Bueno, imagínense pues cómo la reciben el 28 de julio. No precisamente con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Y ahí comenzó su vía crucis. Primero con la hoja de vida, diciendo que usted te había dicho que era maestría cuando no era maestría. Bueno, sacó la placa, las fotos, tenía todo, las fotos de ella en la ceremonia de graduación, la placa donde aparece su nombre en la maestría. Claro, no ha hecho la tesis, pero sí ha hecho los estudios. Y luego, bueno, su hoja fedateada. Y luego comenzó con el tema de que usted no había hecho secundaria. Ya se fueron por la secundaria. Por la secundaria para quitarle toda la universidad. Ahora, tiene que haber un contubernio, ¿no es cierto?, del rector de la universidad con personas que están detrás de todo esto, porque nadie le quitan el título así. Oiga, ni a Fueron- Acuña le han quitado el título. ¿Cómo puede ser? Fueron momentos muy dolorosos y yo le he dicho que es una banda organizada. ¿Por qué? Porque fue precisamente el asesor legal de la universidad quien empieza la denuncia con ética, coludido con una parlamentaria. Entonces, cuando él empieza la denuncia en ética, yo lo tomé como algo sin importancia porque dije, tengo toda mi documentación, pero nunca imaginé que ellos llegaran a organizarse tan bien para anular del sistema 2 cursos, porque ya primero fue que no tenía la maestría, que era cierto, yo no había consignado la maestría, Así es. pero luego como les demostré que sí tenía la maestría concluida, se fueron a indicarme que no tenía maestría concluida, que estaba Ya. inconclusa. Para ello me borraron 2 cursos y como abogada corrí, busqué al docente y el docente dijo, un momentito, Acá tengo mis acá actas. tengo mis actas, ella ha sido mi alumna. Entonces ya como no pudieron con ese tema, se fueron ahora por el colegio. Ha sido un sufrimiento tan largo. Pero van a ir hasta se kindergarten. fueron por el colegio y finalmente me quitaron los títulos. Le han quitado los títulos. Y hoy en he el colegio de demandado. abogados de Piura. No, quien me quita los títulos es la universidad. La universidad, no el misma. colegio de abogados. No, el colegio sencillamente inscribe la Claro. anulación temporal, Temporal. de la colegiatura. Claro. Igual que la Usted SUNEDU, ha ¿no? denunciado a la universidad. Por supuesto, yo demandé desde el año pasado Ya. a la universidad para la restitución del grado y la universidad ni siquiera ha contestado la demanda. O sea, eso es lo más grave. Después de todo el daño, porque no solamente es un perjuicio moral, sino es un daño psicológico, Y es un económico. daño económico y aparte, ¿cómo quedé yo ante la sociedad? Cuando yo opinaba en mis Twitter, lo primero que me decía la gente, calla burra, no has terminado el quinto de secundaria. O sea, me sentía tan ofendida y hoy me siento tranquila porque el Ministerio Público ha archivado la falsificación de hoja de vida, porque le he Claro. comprobado con mi cargo de que no llené yo esa hoja de vida. Ese es un dato para todo el futuro. Todo el que lleve hoja de vida a mano, vaya al notario, que se la fedateen y de ahí la entrega al personero. Porque el personero es el que la pasa. Y si el puede per- hacer todos los cambios. pues, si tú no eres la favorita y te quieren sacar después, ahí te meten pues el hachazo y después, pues es increíble. Yo cuando me contaba todo esto en el avión, el vuelo a Piura dura 1 hora y 20, ustedes se imaginarán, ¿no? Entonces, decía, yo le pregunté una cosa, le dije, yo no entiendo todo esto, me parece espantoso, pero ¿por qué sigue ahí? ¿Se acuerda? Le dije, pero ¿por qué sigue ahí?
Había una muchacha muy joven, una ingeniera, sentada al lado de nosotros que escuchaba todo fascinada. No sé cómo se llama, pero yo dije, tú te callas la boca, le dije, porque esto es una conversación confidencial. Luego salió escribiendo en el Facebook esa chica. Ah, ¿la contó? Contando, sí, en el Facebook, una historia que ella misma había escuchado que era testiga, pero que no la podía creer. Que no la podía creer. Ella Yo lo tampoco. escribió. Decía, pero y la pregunta es, ¿qué haces con esta gente? Entonces, ahí Maritza García me dijo, bueno, estoy esperando, ¿no? Y la otra cosa que me contó, y yo de ahí ya saqué el celular y comencé a tomar notas, me dijo, no soy la única. Somos varias, y sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres, que era y ella me dio unos 5 nombres, que hasta ahora los tengo anotados, y de esos 5 nombres se fueron con Kenji 3. Pero con los mismos, el modus operandi era parecido, ¿no es cierto? Todas, yo verifiqué antes de publicar que todas hayan pasado por ética, y todas habían pasado por ética. Sí, en realidad sí. O sea, las estrategias del alineamiento político no son las correctas, Claro. porque el alineamiento político lo manejan a través de la Comisión de Ética, Claro. y muchos le tienen terror. En mi caso, al principio, como sabía que no era cierto, tenía la tranquilidad, pero de alguna forma eso incomoda y me hizo sufrir mucho, tal vez así que en el avión yo me puse a llorar a contarte porque primero no te reconocí, pero luego cuando ya estaba cerca te reconocí y dije, es periodista. Pero cuando a mí me pregunta en el baño, Aramayo, ¿tú has sido la que es, porque has viajado en el avión? Yo le dije, sí, ¿y qué tiene? No estoy mintiendo. Cuando luego la señora Keiko me pregunta a mí, yo también fui sincera y le dije, sí. En su cara, le dijo. Yo he sido la que le he comentado, pero eso no debe salir del partido, le digo, es que ¿Es la verdad? nadie me escucha, porque de verdad es que es difícil, era muy difícil llegar a la señora Keiko. Eso es un gran problema en el partido, porque si tú tienes a tu lideresa y tienes el contacto con ella, tal vez ella te puede escuchar y tener una visión distinta y decir, paren acá, no es la forma de manejar un partido político. Pero como no hay el contacto directo, entonces los dos asesores son los que manejan la situación. Y he ahí el daño que se le hace al congresista, ¿no? Sí, usted me lo contó ahí en el aire, me dijo, sí, efectivamente, pero no, te llaman al escaño. Entonces yo dije, pero ¿por qué han votado por una ley que les impide salirse, la ley Mordaza? Porque nos obligaron. Sí, yo me opuse, yo te comenté, le dije, no estoy de acuerdo yo, y no solamente yo, y varios parlamentarios. Pero que recibían la llamada de Ana Vega al escaño, diciendo, tienes que votar así. Y claro, si tienes un procedimiento en ética, si están a punto de quitarte tu vida, ¿no?, profesional, bueno. Y no solamente profesional, Usted, la libertad está en juego, claro, con un proceso. ¿Usted se sintió coactada a votar en algunos momentos así? En varios momentos. Yo siempre quise votar por el lineamiento de Kenji cuando vi algunos excesos y algunos abusos. Entonces, pero la decisión era en bloque. Y como estaba dentro de un partido, no había un soporte político, claro, como ahora lo tenemos, claro, que es Kenji Fujimori. Usted tenía que esperar que haya irse el momento oportuno. No hubo la oportunidad nunca antes, pero yo siempre le decía a Kenji, ábrete porque tú serías el soporte de muchos que nos queremos ir, pero tampoco él tenía de repente el momento oportuno, hasta que se dio. Y hoy en día lo que se ve es que efectivamente quienes hemos sido afectados están dando un paso al costado. Y hablan con Kenji directamente. Directamente, es súper sencillo. Tú vas y Kenji está ahí atento en su oficina, aunque dicen Kenji no va, pero Kenji está todos los días en su oficina, que está aquí en el mismo Congreso de la República, y está escuchando los pedidos de los congresistas, los pedidos de la ciudadanía, de la población, de las bases, de los alcaldes. Está trabajando. O sea, es un trato muy diferente al de la hermana. Es diferente, es un trato muy diferente porque es el líder que se acerca al congresista, y eso es importantísimo dentro de un partido político. Una gran lección. Vamos a hacer pausa, no se muevan, hay mucho más por contar, ¿ah? Mire la vacancia, la otra vacancia y todo lo demás. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios en una entrevista muy interesante con la congresista Maritza García. La gente dice, esto es una tragicomedia cortesía del Fujimori. Bueno, esto ya se sabía, o sea, digamos, yo lo sabía desde el 2016. Por eso es que yo le dije al presidente cuando censuraron a Jaime Saavedra, se lo dije claramente, si no lo enfrentan hoy, poniendo hoy la confianza del presidente del Consejo de Ministros de frente, para que todo el país lo vea, te van a vacar. Así de simple. Sin saber todo lo de Odebrecht, porque el objetivo político de Keiko Fujimori es vacar al presidente de la República. O sea,
por lo menos sacarlo del poder. Ella cree, y usted lo puede confirmar, congresista, que le han robado la elección. Y lo he dicho en una entrevista reciente. Bueno, yo he aceptado el resultado, ¿no? Pero sigue hablando de que los policías no salieron a votar. ¡Qué mentira! ¿No es cierto? Sigue hablando de que las mesas en el extranjero se abrieron muy tarde, como si eso hubiera determinado su derrota, ¿no? Y el hecho de que no se acerque a su propia bancada y que esté encapsulada es también muy extraño, ¿no? Por lo menos a mí me parece extrañísimo. ¿Qué quiere Keiko Fujimori? Desde su perspectiva, ¿qué quiere? Bueno, en realidad hay dos aspectos muy importantes aquí que resaltar. El primero es que sí, efectivamente, tiene Keiko hasta ahora las dudas que le robaron la votación, las elecciones. Ese es un primer momento. Y el segundo momento es que Keiko siempre ha estado pendiente de que en el gabinete estén personajes allegados a Fuerza Popular. Eso generó la salida de varios ministros, Claro. ¿cierto? Las oposiciones rotundas, las censuras. Esas situaciones son las que han debilitado al gobierno. Y además, el presidente tuvo un gran error. Mostró mucha debilidad desde un inicio. Esa debilidad de que ven, que quiero hablar contigo para negociar. No, pues es el presidente de la República. Tiene que darse y tener la investidura que para eso le concede la Constitución Política del Estado. Y como presidente falló desde un primer momento. Falló, hay fallas. Gravísimas las hay. Esas situaciones han sido aprovechadas para estar en ese tirijala, porque hoy en menos de 3 meses estamos con un segundo pedido de vacancia y que ni siquiera sabemos hasta la fecha interpretar válidamente lo que significa incapacidad moral permanente, porque no está desarrollado en la Constitución Política Es un del concepto Estado. subjetivo. Así es, y que corresponderá a la conciencia de cada congresista determinar. Si yo fuera congresista, y miren, con todo lo que critico al presidente Fujimori, iba a decir, al presidente Kuczynski, entre otras cosas, por haber mentido en el indulto a Fujimori, yo no podría vacarlo porque no creo que esté entre el concepto. O sea, ese es el tema. Pero si yo fuera él, renunciaría por la cantidad de cosas que tengo debajo, ¿no? O sea, ya los rocones que tiene enterrados son demasiado grandes. Pero esa es una decisión personal también. En todo caso, o sea, está claro que ustedes van a apoyar al presidente, pero van a volver a presentar otra moción, congresista. Eso no me queda la menor duda. Así es. O sea, yo estoy segura que 3 meses más sale otro hecho y van a volver a presentar nueva moción de censura. Y nos vamos a pasar con mociones de censura, de vacancia. Durante los 5 años. Sí, cada 3 ya al final nos vamos a reír. Y en alguna, van a ganar. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos alargando la agonía de un país parado. Porque a lo único que se dedica el Ejecutivo y el Legislativo es a una lucha de poder. Que han roto el equilibrio de los poderes. No, ¿a quién se queda sentado en el sitio? ¿Y a quién empujo para sacarlo de su sitio? En todos los niveles. A usted la quieren votar para meter a su accesitaria. Al otro quieren votar para meter a Vizcarra. Yo te jalo la alfombra para que yo me... Y no hay ninguna posibilidad de gobernar un país en ese estado. No se puede, no lo dejan tampoco, porque hay que reconocer también, no lo defiendo al presidente de la República, pero sí defiendo la democracia del país, sí defiendo la estabilidad económica, la gobernabilidad que nosotros requerimos para avanzar como país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente se muestra demasiado débil en algunos aspectos. ¿Qué pasó con la Comisión Lavallato? La Comisión Lavallato ha sido aprovechada precisamente para manejar esta situación de las mociones de vacancia. A mí me causa mucha extrañeza que la moción... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima. También un saludo cariñoso para nuestros oyentes de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco y de Ayacucho que nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho. Rosa María, en la semana difícil para la patria, una semana muy compleja. Ay, muy buenos días, amigos. Los lunes no deberían existir, me hacen daño a la salud. Uno llega muy cansado al lunes. Pero bueno, hay mucha información y esta es una semana muy complicada para el país. Muy complicada porque el presidente se expone a ser vacado el próximo jueves. Así de simple. O lo vacan
o no lo vacan, o tienen los votos o no tienen los votos. Pero la historia lamentablemente no va a terminar ahí, ese es el problema. Si terminara ahí, llegaríamos tal vez a alguna suerte de, consenso para poder seguir gobernando el país para bien, en tanto los problemas judiciales de todos los actores políticos se van absolviendo uno a uno. Pero lamentablemente creo que las cosas van a ser bastante más complicadas. El presidente, además, se ha sabido ayer en algunos programas políticos, ha tenido respuestas muy, muy vagas a las preguntas que se han hecho durante el interrogatorio que llevó a cabo la Comisión Lavallato en Palacio de Gobierno el viernes pasado. Evidentemente su abogado penalista, que está haciendo su trabajo, ayer lo criticaba Rosa María Bartra, pero Rosa María Bartra es abogada también, igual que yo, y sabe perfectamente que un penalista tiene la obligación de defender a su patrocinado sobre cualquier otra consideración. Evitó que el presidente respondiera varias preguntas porque no eran no eran pertinentes, es decir, no eran relacionadas con el tema de investigación de la Comisión Lavallato. ¿Hizo bien el abogado? Sí, es un trabajo profesional, o sea, no hay discusión. Claro, nos quedamos con las ganas de saber otras cosas, por eso es que no responde preguntas vinculadas a otras empresas que no tienen relación alguna con Odebrecht y conexas o constructoras brasileñas de cualquier tipo que hayan realizado actividad en el Perú. Entonces, lamentablemente, al no responder esas preguntas, el presidente no pudo mejorar su defensa, porque lamentablemente el presidente alega que sus empresas personales, es decir, Westfield, su empresa personal, tenía dineros de otros trabajos y que por tanto las transferencias que hace Odebrecht, él no tiene idea de cuánto es ni cómo es. Él gastaba de esta cuenta porque era la cuenta de sus trabajos, de lo que él tenía. Pero como no podía hablar de lo que tenía, entonces no se pudo aclarar el misterio. Si él dice, no, sí, efectivamente hay transparencias de esa cuenta al Perú a lo largo de 11 años o 12 años por 3 millones de dólares, pero son de mis ganancias de otros contratos, de otras consultorías que yo tengo, pero no puedo mencionarlas, entonces, porque mi abogado me lo impide, entonces no se puede entender su defensa, lamentablemente. Eso en cuanto a de dónde sale el dinero. Sin embargo, habían otras preguntas más concretas que el presidente no recordaba, lo cual es más dramático, ¿no? O sea, no recordaba una consultoría con Rutas de Lima, cosas posteriores, por cierto, a la época en la que fue ministro, pero no las recordaba. Y eso es extraño, ¿no? Porque estamos hablando de miles de dólares, no estamos hablando de una tarde que pasaste dando consejos de manera voluntaria, ¿no? Estamos hablando de trabajos bien remunerados que es extraño que se puedan olvidar. El presidente no ha tenido la mejor de las defensas, según todos los parlamentarios, que pueden haber ido efectivamente ya con un sesgo. Según Gilberto Violeta, su parlamentario, ahora sabemos que su abogado, no lo sabíamos, fue su abogado muchos años, según su propia declaración, dice que sí, se defendió perfecto, pero la verdad es que no parece claro el asunto. Entonces, vamos a tener problemas. Hay algo que quiero aclarar. He escuchado a la primera ministra y a otros ministros de Estado decir que van a renunciar si hay vacancia. No, es que no van a renunciar, los van a votar. Es que no, lo cesan inmediatamente. Si es que renuncian o no renuncian, si hay un nuevo presidente, el nuevo presidente elige a su presidente del Consejo de Ministros y ese presidente del Consejo de Ministros propone al presidente nuevo la lista de ministros y el presidente nuevo los designa en compañía de su presidente del Consejo de Ministros. No es que amenazo con mi renuncia, no amenacen a nadie porque si hay vacancia tienen que irse de todas maneras, es lo que dice la Constitución. Y deben ahorrarse el comentario porque van a encontrar gente como Víctor Andrés que les dice que se vayan, nadie los va a extrañar. Claro, entonces están confundiendo al público porque hacen creer que el proceso de vacancia es independiente del Consejo de Ministros y no lo es. Si tú cambias de presidente, cosa que ha pasado, como repito, he dicho en este programa varias veces, muy pocas veces en el Perú, o sea, es como si ustedes me dijeran que Paniagua se iba a quedar con el gabinete de Fujimori, ¿no? Con el primer ministro, con los ministros, y que le iban a renunciar. No, automáticamente se van. Es como si terminara, ¿no es cierto?, la gestión de un presidente. Entra un nuevo presidente, tiene otro consejo de ministros. Ahora,
que ese nuevo presidente pueda elegir, si así conviene, y así lo desean o lo manifiestan, a algunos ministros que están ahora en ejercicio, se puede, por supuesto que se puede, la Constitución no tiene impedimento sobre eso, pero no es una obligación, mucho menos que la primera ministra siga siendo primera ministra. Eso es un eje, digamos, que va a cambiar inevitablemente. Entonces, esta confusión nosotros queremos decir que vamos a renunciar. No, ya estás renunciada. O sea, terminó tu mandato. O sea, renuncies o no renuncies, te cesan igual. O sea, en el Estado peruano o tú renuncias o te cesan. Una de dos. No quiero renunciar. Como el caso de la señora Zunedo, ¿te acuerdas? Sí. Te cesan, pues, chao. ¿Ya? Yo conozco un solo caso de un ministro que no quiso renunciar, que lo cesaron. Aurelio Pastor no quiso renunciar y lo cesaron. Entonces, puede ser, lo más probable hasta ahora es que no la tenga fácil el presidente, pero tiene una frase, creo que es de Martín Tanasca, que me gustó. La vacancia ahorita es una moneda echada al aire. O sea, está volando en el aire. No ha caído todavía, no sabes si es cara o sello. ¿Ya? Entonces es 50-50. Y lo sabremos el día jueves. En la noche seguramente, muy tarde, porque van a hacer un debate larguísimo, como la otra vez, y se van a pasar el día entero en eso. Me gustó tu última frase de tu artículo ha sido de muy ayer. Comentada. Quiere pasar como un presidente vivazo vacao. Claro, o sea, en realidad tengo que agradecerle a Eduardo Darjanta, su columna del día sábado, que lo dijo muy bien, y claro, de repente no se puede decir esta hora porque es un poco grosero, pero lo que dice al final de su artículo es que nadie quiere que un pendejo se salga con la suya. Y esa es la sensación que tiene todo el país. Y eso es lo que no entiende el presidente. El presidente no entiende que al haber mentido en tantas cosas importantes, no en cosas pequeñas, sino en cosas importantes, la mentira se le viene encima como una bola de nieve. Y al final de cuentas lo que hay es un conflicto de interés. Hay un conflicto de interés. No creo, como he escrito el domingo, que si lo juzguen encuentren comisión de delito por la prescripción. Estos son delitos que se cometieron si sí se